Buenas tardes, queridos amigos. Otra tarde más en una de las ponencias a través de webinar de la Comisión 4.0. Hoy hemos traído una empresa que es muy potente en el mundo de la tecnología y sobre todo en el mundo de la tecnología de la iluminación. Ellos pertenecen a la empresa LT. Os voy a presentar a Diego Horta y a Alejandro Baselga. ¿De qué vamos a hablar? Pues de soluciones avanzadas de iluminación LED inteligente. Os paso a presentar a estas dos personas, a estos dos ponentes, unos profesionales de reconocido prestigio, ¿por qué no decirlo así? Alejandro Baselga es responsable del Departamento de Iluminación de ELT y forma parte del panel de expertos en iluminación de Voltium España. Y Diego Horta es director del Centro de Innovación y Desarrollo de ELT. Es vicepresidente industrial de Tecnara, el clúster TIC de Aragón, presidente del grupo Conectividad de Anfalum, Asociación Española de Fabricantes de Iluminación y Alumbrado, y miembro del Comité Técnico 07 SC41 IoT y Tecnologías Relacionadas de UNE, Asociación Española de Normalización, y también del Comité Técnico 071 SC42 Inteligencia Artificial y Big Data, también, como no, de nuestra querida UNE, que ya sabéis que nuestro colegio profesional también participa en diferentes tipos de comité. En el chat de la ponencia de hoy, del webinar de hoy, pues también os he dejado colgado el enlace al programa de radio que sabéis que tiene el colegio profesional nuestro, Conecta Ingeniería, donde hoy ha estado presente el director general de Industria de la Comunidad de Madrid. Y que creo que es muy interesante para todos nuestros compañeros, colegiados y no colegiados, y si podéis hacer difusión del programa, pues mucho mejor. Y hemos hablado de industria en la Comunidad de Madrid. Ha estado también nuestro decano, José Antonio Galdón, y también ha estado nuestro vicedecano, Fernando Blaya. Y sin más dilación, daros las gracias por participar. Ellos van a hacer la exposición, tanto Alejandro como Diego. Cuando terminen la exposición, abriremos el turno de preguntas y a través de los canales de chat y preguntas, pues podéis ir formulando dudas que yo se las haré llegar a nuestros ponentes. Diego, Alejandro, encantados de venir a nuestra casa, que es la vuestra, y que podéis participar activamente en todas aquellas cuestiones que queráis con nuestro colegio, porque lo que tratamos es difundir la tecnología a través de esta Comisión 4.0 que yo tengo pues, la responsabilidad y el honor de dirigir y que creo que es muy interesante para todos nuestros colegiados. El número de asistentes es todo un éxito. De momento vamos por 102 y imagino que irán creciendo a lo largo de la tarde. Quiero mandar un saludo desde España al otro lado del Atlántico a la gente de Ingenieros de Perú que pues han tenido a bien solicitarnos participar y, como no podía ser de otra manera, y más siendo un país hermano, pues que participen también en la difusión del conocimiento de la tecnología. Así que, ¿quién de los dos va a comenzar? ¿Diego o Alejandro? Empiezo yo, Alejandro. Muy bien, Alejandro, pues todo tuyo. Si tienes cualquier cuestión, paras, me lo dices y esto es el directo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alberto, por la presentación. Buenas tardes a todos, a los que estéis en España y a los que estéis fuera de España. Vamos a empezar con un vídeo presentación de la empresa LT muy breve para que veáis lo que somos ahora. Evolución, cambio, transformación, luz. Elemento creador de espacios y experiencias, la luz moldea nuestras sensaciones, estados de ánimo, nos activa, nos relaja, nos emociona, nos ayuda a concentrarnos generando situaciones de confort y seguridad. ¿Imaginas un día sin luz? Nosotros tampoco. ELT es tecnología, calidad, innovación. Es luz. Más de 40 años de avance constante, adaptándonos a las nuevas necesidades con el firme compromiso de mejorar el día a día de las personas, para convertirnos en un proveedor de soluciones globales de iluminación. Contamos con un centro de innovación y desarrollo tecnológico que aúna las tendencias del mercado con la innovación y la evolución de las diferentes tecnologías de iluminación. Con un claro enfoque hacia la excelencia, en ELT ofrecemos soluciones globales de interior y exterior para múltiples ámbitos de aplicación.
Líderes del sector gracias al know-how adquirido a lo largo de nuestra historia en el diseño y fabricación de componentes, en ELT tenemos el compromiso de crear nuevos escenarios y servicios que maximicen el confort y el bienestar de las personas con la conectividad como protagonista. Proyectos de consultoría e ingeniería a medida que ponen en valor la capacidad tecnológica de ELT. Una capacidad que aúna el diseño y la fabricación de componentes de iluminación tradicionales y de vanguardia. El uso de tecnologías estándares y propias para aportar inteligencia y valor añadido a nuestros componentes. El desarrollo de herramientas de gestión inteligente y conectada para aplicaciones de interior y exterior. Y los sistemas de gestión remota de alumbrado, eficientes y adaptables en tiempo real a las necesidades cambiantes de las ciudades, convirtiendo estos espacios urbanos en entornos al servicio de sus habitantes. En definitiva, proyectos de consultoría e ingeniería a medida que ponen en valor nuestra capacidad tecnológica en materia de iluminación inteligente. Una iluminación altamente eficiente, duradera, controlable y respetuosa con el medio ambiente. Porque creemos en la luz más allá de la iluminación. ELT, Innovation in Lighting Technology. Buenas tardes de nuevo. Como nos ha presentado Alberto, yo soy Alejandro, voy a ser el primer ponente de esta presentación. Soy el responsable de iluminación y a continuación continuará Diego Horta como responsable del director del área de I+D y se encargará de contarnos un poquito con más detalle todo el tema de sistemas inteligentes, tanto para indoor como para outdoor. Ahí tenéis en esta diapositiva nuestros datos de contacto por si quisierais hacernos una pregunta más personal. En esta diapositiva quiero contar todo lo que es la trayectoria del ET de más de 40 años. Como veréis, en la parte de la izquierda es donde empezó el ET, fue en la fabricación de balastos de descarga para lámparas. Balastos magnéticos para lámparas de descarga de sodio, mercurio y halogenuros. Posteriormente hizo lo mismo en fluorescencia y con el paso de los años y la aparición de la electrónica hizo esos balastos para lámparas de descarga y de fluorescencia en electrónicos. Luego apareció el LED y el ET se metió de lleno fabricando drivers, módulos de LED y accesorios como protecciones. Y ya últimamente apareció gente como Diego y empezamos a hacer cosas de conectividad, soluciones de conectividad para indoor y soluciones de conectividad para outdoor. Y ya últimamente teníamos una pequeña problemática, por llamarlo de alguna manera, que nuestra tecnología gustaba mucho, nuestros componentes también gustaban, pero las ingenierías y clientes buscaban una solución final en la cual integrase toda nuestra tecnología. De ahí está esta nueva línea de negocio, que son soluciones lumínicas completas, en el cual integrábamos toda nuestra solución en una carcasa. Esto más desarrollado en una de las líneas de producto que tenemos, que es para outdoor, en tecnología LED. Actualmente desarrollamos, como veis a la izquierda, un driver que es full programable, con todas las necesidades actuales del mercado, tanto en altas prestaciones como en modos de regulación. La siguiente imagen es un módulo de LED especial para aplicaciones de alumbrado público en este caso. Luego tenemos una solución de conectividad, que en este caso es eMonitor, que es una solución por tecnología Bluetooth. Y luego todo eso aplicado en una solución final, que es un retrofit especial para alumbrado público. Lo mismo para indoor. Tenemos un driver, un módulo de LED especial para indoor, un sistema de conectividad también por Bluetooth y una solución final. Esto es en corriente constante. Y tenemos lo mismo para tensión constante. Una fuente de alimentación, en este caso una tira de LED, un módulo de conectividad Bluetooth y un perfil, para así dar una solución completa a la ingeniería o al instalador. Ahora ya empezamos con la charla. La charla se titula Soluciones avanzadas de iluminación con tecnología LED.
Este es el guión de la charla, de la ponencia, en el cual del punto 1 al punto 5 lo voy a dar yo y del punto 6 al punto 9, que es la parte de sistemas, la va a dar mi compañero Diego. Antes de empezar la charla, esto es un apunte que suelo decir siempre en las ponencias que doy y es que aproximadamente el 80% de la información que recibe el ser humano proviene de la vista. De ahí la importancia de tener una buena luz artificial para poder transmitir esa información lo más fielmente al usuario. La primera parte de la ponencia os voy a hablar un poco de los parámetros básicos de iluminación para tener una noción básica para luego entender el resto de la ponencia. La mayoría de vosotros es probable que sepáis todos estos parámetros, pero me gusta siempre comentarlos para tener una base. El primero es el flujo luminoso. El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica dentro del espectro visible por el ser humano, que es desde 380 a 780 nanómetros aproximadamente, en un segundo y en todas las direcciones. La unidad del flujo luminoso en el sistema internacional es el lumen. Y el flujo luminoso se mide a través de la esfera de Ulbricht, representado en la imagen inferior derecha. El segundo parámetro, o magnitud luminosa, es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa de una fuente de luz es el flujo luminoso emitido en una determinada dirección y contenida en un ángulo sólido cualquiera. Eso es el flujo luminoso en una determinada dirección, como podéis ver representado en la imagen superior derecha. La unidad en el Sistema Internacional de Medida de la Intensidad Luminosa es la candela. Y esa medida de intensidad luminosa, si lo representamos durante todos los ángulos, como veis en la parte inferior derecha, sale representado un sólido fotométrico. Y de ahí, aplicando un corte, sacamos la curva fotométrica, que es lo que se emplea en programas de cálculo lumínico como el Dialux para hacer los estudios lumínicos, ya que esas curvas fotométricas albergan toda la información de cómo se emite la luz y en qué dirección. El siguiente parámetro es la iluminancia. La iluminancia es el nivel de iluminación de una superficie, que es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área. En el sistema internacional se mide lux. Este concepto es lo que empleamos, este nivel de iluminancia, para saber si estamos iluminando una estancia, ya sea interior o exterior, con un nivel adecuado de iluminación conforme marca la normativa. Representado en la imagen inferior derecha tenemos un luxómetro, que es el aparato que se emplea para medir la iluminancia. Otro concepto es la luminancia, que mucha gente confunde con iluminancia, pero no es lo mismo. La luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente de luz primaria o secundaria reflejadas. Es decir, la luz se refleja en una superficie, pues esa intensidad luminosa reflejada que percibe el ojo humano se llama luminancia. La unidad de medida de la luminancia es la candela partido metro cuadrado y se representa con la letra L. En la parte inferior derecha tenemos un luminanciómetro, que es el aparato con el que se mide este tipo de esta luminancia. Esta magnitud se emplea en iluminación viaria o iluminación de carreteras, ya que la normativa habla de luminancias, de candelas metro cuadrado. Ahora voy a hacer mención rápidamente a las normas relativas a niveles de iluminación que empleamos gente como yo, que nos dedicamos a hacer proyectos de iluminación, en el cual nos tenemos que basar a la hora de adecuar la potencia y las distribuciones fotométricas en un proyecto de alumbrado. Entonces tenemos estas normas europeas, EN, que luego están traspuestas a UNES, a normativas españolas, en el cual tenemos las dos primeras, la 12.464-1. La segunda, hay una errata, es la -2, que la primera es para trabajo, la iluminación en lugares de trabajo interior. La segunda, que sería la -2, es la iluminación en lugares de trabajo en exterior. Luego tenemos la 12.193, que es la iluminación de instalaciones deportivas, y la 13.201, que está para iluminación de carreteras.
Sobre esto, cada país tiene sus normativas, generalmente basadas en estas normas. En España, concretamente, para el alumbrado público tenemos el Real Decreto para instalaciones de alumbrado exterior, que se basa en la norma 13.201. Este Real Decreto es del año 2008, que es el 1890, si no me equivoco, y en breve va a ser actualizado. Ahora está en borrador, que va a ser aprobado en las próximas fechas. Supongo que cuando pase todo este tema del COVID se aprobará ese borrador, en el cual pues incluirá pues temas más novedosos, como son temas de contaminación lumínica, otra serie de temas que aplican ahora con la iluminación LED. Ahora, una vez que hemos hablado del flujo lumínico, vamos a hablar ya de la eficacia luminosa. La eficacia luminosa o eficiencia lumínica es el flujo lumínico emitido por cada unidad de potencia eléctrica consumida, es decir, el lumen partido vatio que muchos habremos oído. Aquí hay una picaresca, y es que hay gente que habla del lumen vatio del LED y otros que hablan del sistema. Lo que está bien es hablar del lumen vatio total del sistema, porque hay muchas pérdidas que se acarrean, desde las pérdidas propias de los componentes hasta las pérdidas por disipación térmica, pérdidas por las lentes, por los cristales, etcétera, etcétera. Entonces hay que evaluar siempre el flujo lumínico partido por la potencia consumida, es decir, el lumen vatio del sistema. Otro parámetro es la temperatura de color, que sirve para clasificar el color de una fuente de luz. Su unidad es el Kelvin. Dentro de la imagen que veis a la derecha, que es el diagrama de cromaticidad, hay una curva, que es la curva de Planck. Esa curva establece las temperaturas de color que conocemos, que van pues desde lo que estáis viendo, desde los 1000 y poco Kelvin hasta los 10.000 Kelvin. Los colores que más están trabajando, pues los que estáis relacionados con el sistema de iluminación, con el mundo de la iluminación, son los 4000 para un blanco neutro, los 5000, 6000 para un blanco frío y los 3000, de los 3000 para abajo para temperaturas más cálidas. Otro parámetro es el índice de reproducción cromático, que es la capacidad que tiene una fuente de luz para reproducir fielmente un color. Sus siglas son el IRC o el CRI. Aquí hay una falsa creencia, y es que se cree que para comparar si una fuente de luz reproduce fielmente los colores, se trabaja con patrón de la luz, con el patrón del sol. Y no es así. El patrón que se utiliza a día de hoy para sacar el CRI de una fuente luminosa, si es menor de 5000 Kelvin, es la bombilla halógena, ¿vale? A una temperatura de color en torno a 2800 Kelvin. Si por lo contrario la temperatura de color de la fuente luminosa es superior a 5000 Kelvin, se utiliza otro patrón normalizado, que es el de 65. Entonces, lo del que se compare con la fuente de sol no es cierto. Una vez que tenemos eso claro, actualmente el índice de reproducción cromático solo evalúa los colores del R1 al R8, que son muy poquitos colores, pero es el único método que está homologado. Entonces, hay colores como el rojo, que es muy importante para el sector retail, que es el R9, que se queda fuera de este tipo de medición. En un símil que estáis viendo abajo, de lo que sería un CRI, ahí veis una manzana con diferentes fuentes de luz, o sea, está iluminada por diferentes fuentes de luz, en el cual tenemos a la derecha un CRI 70 y a la izquierda un CRI 97. Se aprecia cómo en la imagen de la izquierda reproduce más fielmente los colores de la manzana. Ahora vamos a hablar de otro parámetro, que es la vida útil. En el LED se han establecido unas siglas para definir la vida útil, que es una L, una B, un número de horas seguido de una temperatura. Estos 4 parámetros tienen que estar para comparar y saber la vida útil de la luminaria, porque si no tenemos esos 4 datos, no se pueden comparar peras con peras y saber si una luminaria tiene la misma vida útil que otra luminaria. Es importante tener esos 4 valores y que estén basados a poder ser a la misma temperatura. La L, que es la primera sigla, indica el porcentaje de flujo luminoso respecto al inicial que presenta la luminaria tras un periodo de tiempo determinado.
La B describe el porcentaje de LEDs que se sitúan por debajo de un nivel de flujo luminoso, incluyendo los LEDs que pueden sufrir un fallo catastrófico. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo, que es una nomenclatura que utilizamos, por ejemplo, nosotros para nuestra luminaria vial, que es la vida útil de la misma, que es L90, P10, 100.000 horas, 25 grados centígrados. Nos indica que a las 100.000 horas de uso puede haber un 10% de los LED por debajo del 90% del flujo inicial, lo que no significa que el 10% haya fallado completamente, sino que están por debajo del 90% del flujo y el resto de LED estará por encima del 90% del flujo inicial. Ahora vamos ya a hablar de la segunda parte, que es el estado actual y futuro de la tecnología LED. En esta gráfica podéis ver cómo está afectando y cuáles son los números de las exportaciones actualmente del mercado asiático de China de iluminación para la Unión Europea. En esa imagen veis que el 50% de las exportaciones actualmente chinas son para la Unión Europea y ello supone 4.000 millones de euros y un 40% de mercado. En este tipo de presentación yo aquí ponía noticias relacionadas con el mercado de las grandes firmas, pero tampoco quiero hacer mucho inciso porque ahora sí que está habiendo pues, problemáticas en el negocio de iluminación de diferentes marcas, ya que esto está suponiendo todo esto que os he contado y ahora agravado quizá más con el COVID, una guerra de precios, una incursión de fabricantes asiáticos, una baja calidad, una baja rentabilidad y las grandes compañías quieren dejar el negocio de la iluminación por otros negocios como pueden ser las renovables o el sector de aparatos médicos, etcétera, etcétera, que son más rentables. ¿Qué hacemos empresas como LT u otras empresas del sector para intentar combatir esta competencia fuerte que hay de otros mercados? Pues intentamos crear soluciones eficientes y robustas. Intentamos hacer soluciones de valor añadido. Intentamos ya implementar sistemas de iluminación inteligentes, sistemas de iluminación adaptados al ser humano y que todos nuestros productos estén desarrollados en torno a la economía circular, que ahora veremos con algún ejemplo qué es esto. Esto es un gráfico de Lighting Europe en el cual grafica o explica cómo va a desarrollarse el mercado de la iluminación conforme el paso del tiempo. Ahí vemos el inicio en el 2015 hasta el 2025 y cómo se prevé que vaya a evolucionar. Si veis, en la primera etapa, que es la edificación, es una parte que a día de hoy ya la tenemos asumida. El LED ya es maduro, ya tiene una eficiencia alta, conforme a otras tecnologías. Va a seguir evolucionando. Posiblemente hay un límite, pero va a seguir evolucionando y iremos mejorando poco a poco la eficiencia lumínica del LED, igual que también mejoraremos otras características del LED, como son vidas o demás. Sobre la edificación está el tema de sistemas de iluminación inteligentes, que ahora es cuando se están aplicando, y también está por encima de eso los sistemas de iluminación centrados en el ser humano, que han empezado hace poquito tiempo, y nosotros, como nos contará luego Diego, ya tenemos soluciones para este tipo de mercados. Si veis, a lo largo de la gráfica hay una línea que es la economía circular, que va todo basado en ese tipo de economía. Siguiendo las tendencias que marca Lighting Europe, este es otro gráfico de otro portal independiente, LED Insight, en el cual habla de la evolución de la iluminación inteligente, donde se ve ampliamente que en poco tiempo va a duplicar ese mercado. Ahora ya nos metemos un poco más de lleno, vamos a concretizar más. Esto también es una evolución. A la izquierda tenemos la evolución como está actualmente o hace poquitos años y a la derecha tenemos hacia dónde va el mercado en tecnologías de comunicación y de control en indoor. ¿Vale? Veis claramente que se mantiene la tecnología por cable DALI,
Ahora explicaremos en la siguiente diapositiva las ampliaciones del DALI. Veis que también tanto Zigbee como Bluetooth van a tener su parcela, su gran hueco. Yo también así lo pienso a nivel personal. Y luego hay otras tecnologías como son el Wi-Fi y otros que van a ocupar un pequeño puesto. De lo que hemos hablado en la anterior diapositiva, va a seguir predominando, va a seguir estando la comunicación por cable. En este caso, la comunicación digital DALI. Hay otros protocolos de regulación, mejor dicho, que son los convencionales, como son el recorte de fase, o trailing edge, o los analógicos 010, 110. Esos sistemas siguen existiendo, pero lo suyo y hacia donde vamos es utilizar ya sistemas digitales de control y de regulación. De ahí, en los años 90, apareció DALI con su protocolo. Recientemente, en el último año y medio, DALI ha actualizado su protocolo de comunicación a DALI 2. DALI 2 básicamente es lo mismo que DALI, pero ha mejorado la interoperabilidad con sensores y controladores, ampliando y mejorando algunas partes de su protocolo. Sobre el protocolo DALI 2, debido a la necesidad de soluciones para el mundo IoT, en el cual se quiere control y datos, aparece una ampliación que es el D4i. El D4i es una ampliación del DALI 2, en el cual se establecen unos bancos de memoria y se establece cómo almacenar datos y cómo acceder a ellos. Datos como datos de la luminaria, el getting, el CRI, la temperatura de color, que son datos físicos que se guarda. Datos como son consumos, horas de funcionamiento, incidencias y demás datos. Todos esos datos se pueden consultar de manera externa a través de un sistema de comunicación. Pero para ello necesitas un driver inteligente, que en este caso DALI, aparte de decir eso, ha estandarizado esos bancos de memoria para que cualquier fabricante, sabiendo que tiene ese producto certificado DALI 2 D4i, sabrá en qué banco están esos datos para poder sacarlos. Esto en cuanto por cable. Sobre esto, para indoor, DALI recientemente, estamos hablando en el último mes, está llegando a acuerdos con 3 tecnologías de comunicación inalámbricas: Bluetooth, Zigbee y Thread. Bluetooth es un estándar de comunicación que todos lo conoceremos por conectar dispositivos de hogar a nuestro teléfono móvil, que esta tecnología está implantada en todos los teléfonos móviles, como pueden ser cascos, altavoces, relojes u otros dispositivos. Bluetooth ha ido avanzando su protocolo en los últimos años hasta sacar ya la red, el protocolo de comunicación de red mesh. Pues también está avanzando para temas de iluminación. Zigbee, pues parecido, Zigbee ha actualizado su protocolo hasta el 3.0 y también hay un lobby muy fuerte en el cual está trabajando para que también sea un protocolo de comunicación fuerte en el mundo del IoT. Que conocéis de altavoces inteligentes, ya están incorporando esta tecnología para comunicar diferentes productos y no solo iluminación con esos altavoces. Y luego, por otro lado, está apareciendo muy fuerte el protocolo Thread, que muchos no habréis oído, se oye muy poco, pero el TIA, que es el estándar, el grupo, que la alianza DALI, por así decirlo, que lleva todo el tema del DALI, ha llegado a un acuerdo con los del grupo Thread, para establecerlo como un protocolo también estándar para el sector de la iluminación. Mi compañero Diego, no obstante, hablará un poco más de todos estos estándares. Y para el mercado de outdoor también se están estableciendo unos sistemas de comunicación que vemos también en la gráfica de la izquierda lo que había hasta hace unos años y en la gráfica a la derecha la tendencia, que son, por un lado, el Zigbee, el LoRa, Narrowband IoT y Sigfox. Zigbee, como os comentaba antes, casi seguro se va a quedar más para indoor, pero los que sí van a coger fuerza son LoRa, Narrowband IoT y Sigfox. En esta gráfica voy a pasar por encima porque mi compañero Diego va a hablar bastante sobre esto. Estos son los protocolos actualmente
que más se están oyendo hablar. Hay más, pero estos son los que más se están oyendo hablar y más fuerza se está haciendo. Son el LoRa, Sigfox, Narrowband IoT, Cislopan, la red móvil y LTE-M. Pasamos al siguiente punto, el punto 3. Alumbrado público, luminarias y retrofit. Entonces aquí vamos a hablar de cómo se desarrollan luminarias o soluciones lumínicas y vamos a hablar de cómo lo hacemos en ELT. En ELT estamos ahora ya en esta nueva línea de negocio que llevamos trabajando un año desarrollando soluciones lumínicas, lógicamente conforme normativa aplicable, conforme directivas aplicables, yendo un paso más allá conforme los requisitos del IDAE y del CEI, que es el Instituto de Diversificación de Ahorro de la Energía y el Comité Español de Iluminación. Estos requisitos suelen ser un poco más exigentes que lo que marcan normativas y directivas. Lo más importante, desarrollamos el producto con nuestro know-how adquirido de más de 40 años. Esto es muy importante para desarrollar productos optimizados, como veréis a continuación. Todo ello avalado por una autodeclaración, un marcado CE y un certificado ENEC. Ahora vamos a empezar a hablar en esta parte de la parte lumínica, de las luminarias. Aquí veréis una serie de números de cuatro dígitos en el cual son tipo de chip de LED. Entonces, ahora esto vamos a hablar, como hemos dicho en el título, de alumbrado público, es decir, de iluminación para exterior. Aquí veis un montón de chips de LED que son desde de media potencia y de alta potencia. Esto es una parte que cuando vais a comprar un producto, una luminaria de alumbrado público, os deberían de explicar qué chip utilizan y demostrarlo, porque aquí hay una gran diferencia. Entonces, los chips de media potencia son óptimos para aplicaciones de indoor, como pueden ser paneles, downlight, tiras de LED u otro tipo de iluminación. Ahí veis, por ejemplo, el 3014, el 5630, 2835, 3528, 3030, que son chips óptimos para iluminación de indoor, pero no para outdoor. ¿Qué pasa? Que muchos fabricantes están utilizando estos tipos de chip para aplicaciones de outdoor. Y eso tiene una ventaja, que abaratan coste, pero una problemática, que no están aptos para resistir gases a la intemperie, gases nobles y vapores que pueden surgir. Por otro lado, están los de alta potencia, que son, en este caso, los 50-50 y 35-35. Estos chips están desarrollados son para trabajar en el exterior. Su composición es más robusta, ya que utiliza soldaduras más robustas, con oro. Esas soldaduras hacen que el chip esté preparado para resistir condiciones atmosféricas pues, diferentes a las de indoor, como pueden ser los gases nobles que hemos dicho que hay en la atmósfera y vapores que pueden introducirse en la luminaria por mucho que sea estanca. Dentro de los de alta potencia, ¿vale? Tenemos chip con base cerámica y chip con base plástico. Aquí interviene el diseñador de la luminaria. ¿Qué quiere? Si dentro que ya hemos cogido los de alta potencia, que son óptimos para el alumbrado público, quieres la máxima robustez o la máxima eficiencia, partiendo de que los dos chips ya son eficientes. En nuestro caso, yo como responsable del desarrollo del negocio de las luminarias y de las luminarias, exijo la máxima robustez. La máxima robustez se da con los chips de base cerámica, que es el que incluye nuestras soluciones de alumbrado público. ¿Por qué apostamos por la robustez y no por la máxima eficiencia? Aunque en algunos concursos podamos dar unos pocos menos de lumen vatio, que eso, como veremos a continuación, es insignificante a la hora de hacer un proyecto. Porque en LT siempre se nos ha reconocido por la robustez de los equipos. Llevamos más de 40 años haciendo equipos de alumbrado público robustos y duraderos. Y queremos que se nos siga reconociendo así en esta nueva era, que es la de la iluminación LED. Ahora, hemos hablado de otra parte, que son los requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior del IDAE hecho con el Comité Español de Iluminación.
Vamos a hablar primero de un sistema LED retrofit. Esto, para los que estéis escuchándonos desde Sudamérica, desde Perú, aunque sean cosas que se han marcado para el mercado de España, es probable que sean también aplicables a vuestro mercado. Son, digamos, guías para una buena praxis, para hacer unos buenos proyectos, y eso al final es válido para todo el mundo. El sentido común y hacer un buen proyecto, da igual estés en España o en otro sitio, tiene que ser, pues, de obligado cumplimiento para uno mismo. Vamos a hablar del retrofit. El retrofit, como define estos requerimientos, es un elemento de tecnología LED para sustitución directa en luminarias clásicas existentes de otras fuentes de luz y equipos auxiliares asociados. Esto precisa una justificación fotométrica, mecánica y térmica, es decir, un proyecto, y la asunción de responsabilidad sobre una nueva luminaria y su necesidad de certificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú modificas una luminaria existente que ya equipa, por ejemplo, sodio, y le pones un retrofit de LED, es necesario la homologación. Es aconsejable que cuando se haga un proyecto se deje una partida económica para que el adjudicatario se lleve esa solución que se ha hecho retrofit a homologar. Esto no se suele hacer, pero sería bueno que se haga. Por mucho que el retrofit tenga todas las certificaciones y bendiciones. El nuestro tiene el autodeclaración C y el certificado de NEC, pero es necesario que una vez incorporada en una luminaria se homologue, porque en caso de que pasase algo, el seguro nos haría responsable. Esto pasaría igual que en Indoor. Si tú pones un tubo de LED en una luminaria que está hecha para fluorescencia y su certificado C marca que está hecho para fluorescencia, con un determinado tubo y un determinado balasto, en el momento que tú cambias eso por tecnología LED, ya no cumple la homologación de la luminaria y el seguro, en caso que hubiese un cortocircuito, un incendio debido a esa luminaria, no se haría cargo. Y por hacer más redundancia, el retrofit kit solo es aplicable a faroles clásicos que por su diseño, forma o características empleados en su construcción no puedan ser reemplazados y se requiera de esta solución. Siempre que se pueda hay que poner una luminaria específica de LED. El retrofit kit solo es para casos en los que no se pueda sustituir, como son los faroles clásicos tipo Villa o tipo Fernandino. Estos son unos requisitos también que marca el IDAE de cómo hay que desarrollar un retrofit kit aplicado en un farol. ¿Vale? Si veis ahí, pone un grado de protección IP66, que aquí quiero hacer un inciso. Por ejemplo, nuestro retrofit kit tiene un grado de protección IP67, pero que tengas un IP67 no quiere decir que hayas pasado el IP66 y el IP65. ¿Por qué? Porque los ensayos de IP67 y IP68 también son por inmersión. Los IP66 y IP65 son por chorro de agua. Entonces puede ser que pases el IP67 y que no pases el IP66. Puede ser. Entonces es bueno que pidáis los dos certificados, el IP67 y el IP66, o solo el IP66. Entonces eso es tenerlo en cuenta, porque no quiere decir que tener más números significa que hayáis pasado el anterior. Luego exige un grado IK 08, distribuciones fotométricas, el flujo luminoso que es máximo permitido del 5% para evitar la contaminación lumínica, la vida útil que también os comentaba antes de 100.000 horas, bueno, y unos determinados parámetros como podéis ver ahí de eficiencia y demás. Ahora vamos con nuestra solución y vamos a explicar punto a punto cómo está compuesta nuestro retrofit kit para este tipo de soluciones de faroles clásicos. Como veréis, el retrofit kit, empezando desde abajo hacia arriba, está compuesto por unas lentes preparadas para un alto grado IP-IK, concretamente es un IP67 y un IK10, es el grado IK más alto, está considerado antivandálico. Sobre eso monta una PCB de 24 LEDs de alta potencia con base cerámica para garantizar la máxima robustez y la máxima durabilidad en vida. Sobre eso está montado sobre un disipador de aluminio robusto, sobredimensionado, para trabajar a cualquier corriente, garantizando la vida útil y el buen funcionamiento a temperaturas altas. Y ya en la parte final, que es lo que vemos arriba, está nuestro driver ILC Pro, que es un driver 100% programable, de altas prestaciones y que equipa todas las regulaciones que demanda el mercado, incluyendo regulaciones convencionales como son la línea de mando o la regulación de flujo por cabecera. Sobre este driver ya tenemos como opción, que os explicará luego a continuación Diego,
el tema de Bluetooth, que lo denominamos eMonitor. En el propio driver ya está incorporado el Bluetooth, no hace falta ningún accesorio adicional. En la parte lumínica, como podéis ver en la parte derecha encima del farol, ya estamos trabajando con diversas temperaturas de color que van desde el PC ámbar hasta el 5000 Kelvin. La tendencia en este tipo de faroles es trabajar cada vez a temperaturas más cálidas. Lo que más está demandando actualmente en la zona de España y sur de Europa es 2700 Kelvin. Como curiosidad, por mucho que tengáis un LED de una temperatura, a la hora de poner una óptica, esa temperatura de color aumenta unos pocos grados Kelvin, en torno a 50-100 grados Kelvin, si lo midieseis. De ahí hemos sacado dos soluciones al mercado, que son la luminaria Elodia, que es una tipo villa, y la luminaria fernandina, denominada Erosia. Esto es un proyecto que hicimos en una ciudad importante de España con este sistema, el retrofit, para adaptar un farol clásico existente en la ciudad. Entonces, desde el servicio de consultoría de proyectos, en el cual es el que yo trabajo también, hemos desarrollado, en este caso, un producto estándar, lo hemos desarrollado a medida para este proyecto, en el cual hemos utilizado la óptica que estáis viendo arriba a la derecha, una óptica que hemos trabajado a medida con el fabricante de ópticas que trabajamos, para adecuar nuestro producto al villate existente y así conseguir la máxima uniformidad de la vía. Como podéis ver en la representación 3D, la uniformidad conseguida es excelente. Ahora vamos a hablar del apartado de luminarias y de las luminarias de alumbrado público. Esto es un texto tal cual que aparece en el IDAE, y es que el diseño técnico de una luminaria puede dar como resultado importantes diferencias de comportamiento. Incluso si dos luminarias están basadas en el mismo tipo de LED, su comportamiento puede ser muy diferente según la configuración y el diseño elegido. ¿Esto qué quiere decir? Que a igualdad de todo, de carcasas, de LED, incluso de driver, depende cómo lo optimices, puedes tener comportamientos técnicos diferentes. Y ahora lo vais a entender en las siguientes diapositivas. La mayoría de las especificaciones también salen en el IDAE tal cual, iniciales con la potencia consumida del flujo y el espectro de las características de color, bueno, y alguna más, tienen que verse reflejadas y haberse hecho los ensayos a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si se hace a menos temperatura, los datos van a ser mejores. Pero al final tenemos que comparar, como hemos dicho antes, peras con peras y partir de una temperatura estándar como son 25 grados. Otra parte importante que quiero destacar, es que sale en el IDAE y también el reglamento, es que el factor de la potencia de la luminaria debe ser como mínimo 0,9 a carga máxima. Y ahora os hago una pregunta. ¿Y a media carga qué pasa? Porque es normal que a mitad de noche entre la regulación, ya sea por un sistema externo de línea de mando o de telegestión, o porque lleve ya integrado un doble nivel. Entonces, ¿qué pasa a media carga? Pues aquí es donde muchos fabricantes, por no optimizar el driver en función de la carga, es donde no cumplen con la normativa. La normativa te dice que tiene que ser mayor a 0,9 a carga máxima, pero bueno, también en teoría en su régimen de funcionamiento. Aquí hay fabricantes que al hacer la regulación, la luminaria pasa a tener 0,7 incluso menos. Por lo tanto, generamos una reactiva y eso no cumpliría con normativa. ¿Vale? Luego lo veremos a continuación cómo pasa esto y nosotros qué hacemos para solventar ese problema. Esto es otra parte de lo que marca el IDAE en cuanto a requisitos de luminarias. Tampoco va a hacer mucho inciso, habla de lo mismo y de una eficiencia lumínica un poco superior que los retrofit. Nosotros la mayoría de estas cosas las superamos con creces. Por poner algún inciso diferencial sobre lo que marcamos, ahí veis el rango de funcionamiento para temperaturas ambientes de menos 10 hasta 35. Nosotros hemos ido más allá y dado que trabajamos con mercados donde las temperaturas son muy altas, hemos hecho los ensayos y hemos diseñado la luminaria para que pase ensayos a 50 grados y tenemos todos los ensayos pasados a 50 grados en la luminaria vial. Otra parte importante, bueno, aquí en el anterior también salía que al menos la luminaria debe tener 5 distribuciones fotométricas diferentes. Para nosotros en la luminaria vial son insuficientes. Entonces hemos ido un paso más allá. Nosotros tenemos actualmente 12 fotometrías para la luminaria vial Exella, que os la presentaré a continuación, para adecuar la luminaria y la distribución
en el proyecto al vial. Es muy importante hacer un buen estudio lumínico con muchas opciones fotométricas para tener un éxito luego en la instalación real. Entonces tenemos desde distribuciones simétricas a asimétricas, y dentro de las asimétricas, que son la mayoría, tenemos para distintos tipos de viales. Por ejemplo, como podéis ver, tenemos la T2, SCL y AT, pues específicas para viales que son más estrechos y con interdistancias entre báculos muy grandes, entre postes. Luego tenemos otras que son la T3, DWC o ME para anchuras grandes, y al final son de las más utilizadas porque son cuando más o menos la altura y la anchura del vial son similares. Y luego tenemos ya otras como la DNW, T4, T5. La T5, por ejemplo, es especial para parques, para aparcamientos, porque es una simétrica pura. Y luego abajo a la derecha tenemos la PX y la PXL. Estas son muy específicas para los pasos de peatones, para que la luz se dirija hacia el paso de peatón a iluminar, tanto si es a derechas, que es la primera, como si es a izquierdas, que es la segunda. Aquí tenemos ejemplos. Este es dentro de los requisitos del IAE, hay unos ejemplos de viales, en concreto hay 7. Entonces este es el ejemplo de uno de, no sé si el sexto o el séptimo vial, ahora no lo recuerdo, en el cual con una de nuestras fotometrías cumplimos todos los requisitos. Entonces esto es lo bueno de tener un amplio abanico de fotometrías para poder cumplir con todos los requisitos exigentes del vial. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es una iluminación al final muy exigente, que es un paso de peatones, en el cual gracias a la distribución PX, que habéis visto a continuación, utilizando luminarias que den en torno a 5.000 lúmenes, hemos cumplido con los requisitos que marca el Real Decreto de alumbrado en España. Cada país tiene el suyo, pero más o menos suelen ser similares, en iluminación horizontal y en iluminación vertical, para cumplir esos requisitos. Entonces, ya os he hablado del producto, ahora lo estáis viendo. Esta es la luminaria Vial Exella, que se ha hecho conforme a todas las necesidades del mercado. Hemos aglutinado todas las necesidades de todos los mercados a nivel internacional, de los países en los que vendemos, y como consecuencia hemos desarrollado este producto. Este producto es una luminaria que va desde potencias muy pequeñas, en torno a 15 vatios, hasta potencias muy altas, en torno a 300 vatios, con multitud de temperaturas de color, de fotometrías, de regulaciones, de sistemas de gestión, etc. Todo ello avalado con todos los certificados que hay, el CE, el ENEC, todo, todo, tiene todo. Ahora aquí veis lo que son las tripas de la luminaria. Esta luminaria es una luminaria de doble compartimento. Esto no lo marca ninguna normativa, pero desde el día que empecé con esta línea de negocio es un requisito que quería, que entonces no estaba de moda, porque así separamos las dos fuentes de calor. La parte de la derecha es donde está toda la electrónica y la parte de la izquierda es donde queda alojado toda la parte lumínica y óptica, la fotométrica, por así decirlo, recubierto por un cristal antivandálico. Como veis, en esa parte es una pieza, pero falta la otra pieza que va al báculo. ¿Por qué son dos piezas desmontables? También lo quise hacer así. Esas dos piezas desmontables son por dos motivos. Uno, a la hora de instalar una luminaria que pesa, es muy fácil si lo tienes en dos partes, porque la parte que fijas al báculo, que es donde está el accesorio o el adaptador, con la que fijas al báculo, si no tienes peso, es muy fácil fijarla. Una vez que la fijas, ya coges la parte donde está toda la electrónica y ya puedes anclarla de manera muy sencilla y cerrarla. Entonces, primero es por facilidad de instalación. Y la segunda parte es, en caso de que haya algún fallo, algún producto, a los 10, 15 años de vida o cuando sea, tú puedes coger la parte donde está tanto la parte electrónica, tanto de iluminación como la parte del driver, y quitarla de la luminaria, bajarla a la camioneta, arreglarla o incluso pedir una a un fabricante, a nosotros pedirnos una si se ha estropeado. ¿Por qué? Tiene un código QR en el cual si lo lees salen todas las características de la configuración. Con ese código se habla con el punto de venta o con nosotros y se puede reemplazar de manera sencilla todo eso o incluso reparar la actual. Es el segundo motivo. Lo de la reparación, ahí es donde entra lo del tema de la economía circular. Todo esto está fabricado bajo el estándar ZAGA de anclajes, con el cual es un estándar en el cual puedes quitar
en este caso, por ejemplo, una PCB de LED, la desatornillas y atornillas una nueva PCB de LED, sea de LT o de otra marca, porque hay muchísimos fabricantes que estamos siguiendo ese estándar de conexionado, de agujeros, por así decirlo, perdón, de agujeros de anclaje. Ahora vamos a hablar de cómo se distribuyen los fallos. Esto es un estudio, una estadística de una instalación de más de 39.000 horas de la fuente que aparece allí, compuesta por 5.400 luminarias. Como podéis ver, los fallos registrados son debidos al... esto no son luminarias nuestras, esto es un ejemplo de muchas marcas en una instalación. Entonces los fallos se dieron cuenta que los fallos, el 73% de los fallos es del driver y el 7% es del LED. Por lo tanto, nuestro core business, que es el driver, sobre todo, y luego el LED, que es esas dos partes suman el 80% y nosotros, con nuestro know-how adquirido y nuestros conocimientos, sabemos fabricarlo y lo sabemos fabricar bien, si tenemos controlada esta parte, es muy complicado que tengamos fallos en la luminaria. Dicho lo cual, ahora voy a poner un símil, ¿vale? Para que lo entendáis un poquito mejor. Aquí en esta imagen podéis ver dos personas aparentemente delgadas que se cuidan, atléticas, pero hay una parte de ellos que es el corazón. El corazón, si no funciona de manera correcta, da igual que tengan un buen físico, que se hayan cuidado, que vistan bien, etcétera, etcétera. Este símil lo quiero llevar a la luminaria. Por mucho que una luminaria sea bonita, que dé aparentemente buena luz, si el driver no es bueno y no está optimizado, da igual el resto de la luminaria. El driver es la parte más importante y la que debemos cuidar, sobre todo en instalaciones de alumbrado público. Y con esto damos paso a la parte de drivers LED, que es de selección y optimización. Voy a intentar acelerar un poquito para que mi compañero Diego tenga mejor tiempo, ya que me estoy alargando. En esta parte vamos a hablar de cómo seleccionar un driver, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo. El ejemplo que estáis viendo ahora es un ejemplo de 24 LEDs, que puede ser igual que la farola que os he enseñado, que el retrofit. Esos 24 LEDs están conectados en serie, ¿vale? Al conectarlos en serie se suma un voltaje. Ese voltaje tiene un voltaje mínimo, que son 64,8, y un voltaje máximo de 74,4. Si nos movemos en esa línea de voltaje, alrededor de la corriente podemos obtener un flujo lumínico u otro. Es decir, con los mismos 24 LEDs de esa luminaria podemos obtener desde 3.866 lúmenes hasta 9.900 lúmenes. Ahora está bien, ahora depende del ingeniero definir qué quiere. Si quiere una buena eficiencia lumínica o quiere el máximo flujo lumínico. Es decir, que quieres con pocos LED y abaratando costes obtener el máximo flujo lumínico independientemente de la eficiencia lumínica, pues te vas al caso más extremo, que sería 1000 miliamperios y obtendrías 9.900 lúmenes con 142 lumen vatio. ¿Que quieres por lo contrario obtener la máxima eficiencia energética? Pues te irías al caso de la izquierda, 350 miliamperios con 3.866 lúmenes. Vale. Ahora vamos a hablar del rendimiento eléctrico. Perdón, de la optimización. ¿Vale? El rendimiento eléctrico. Vale. Hay una curva de eficiencia contra carga, con las diferentes curvas de corriente de alimentación. Al 65% de la carga, ¿vale? Hay una serie de pérdidas. Entonces, por ir rápido, en función del rendimiento del driver y en función del porcentaje de la carga, obtenemos un rendimiento total de la luminaria. ¿Vale? Si el driver está a un 0,95, es decir, a un 95% de rendimiento de eficiencia, a igualdad de luminaria tenemos un rendimiento total de 142 lumen vatio. Si por lo contrario el rendimiento del driver es del 0,85, obtendríamos un rendimiento total de la luminaria de 127 lumen vatio. A eso habría que añadir las pérdidas de lentes o difusores, cristales u otros elementos o disipación térmica. Con esto quiero decir que es muy complicado, aunque lo vemos en muchos catálogos, que mantengamos una eficiencia lumínica en todas las configuraciones que existen. Para cada configuración hay que tener una eficiencia lumínica. Aquí estamos viendo que a igualdad de luminaria, dependiendo del rendimiento en función de la curva de alimentación y del driver, obtenemos una eficiencia lumínica diferente. Vale. Ahora vamos a hablar del factor de potencia, ¿vale? Al 65% de la carga.
¿vale? Como marca la normativa, el factor de potencia tiene que estar por 0,9. No hay problema. Al 65% de la carga cumplimos. Si nos acercásemos casi al 100% de la carga, estaríamos en valores de 0,98, que son muy óptimos, muy altos. Entonces, aquí enlazamos con lo que os he comentado antes de que pasa a media carga. Entonces, aquí vemos lo que pasa al 65% de la carga, que prácticamente sería no la media carga, pero en muchas curvas de nivel se baja a un 40% de la carga total. ¿Vale? Ahora vemos un caso que es bajar la carga al 30%. Es decir, que una luminaria de 75 vatios con un driver lo bajamos al 30% de funcionamiento de ese driver. La luminaria funcionaría, el driver funcionaría, todo correctamente, pero el factor de potencia caería en picado. Caería a 0,75, por lo tanto estaríamos por debajo de norma. ¿Qué pasa? ¿Qué soluciones planteamos en LT? Pues poner un driver optimizado por cada carga. En el caso anterior utilizamos un driver de 75 vatios que da para alimentar cargas prácticamente desde pocos vatios hasta 75 y tenemos uno especial para 25 vatios, hasta 25 vatios, que es igual, pero muy optimizado para esas cargas. Entonces, haciendo lo mismo, obtendríamos para ese valor de potencia y de carga, obtendríamos ya factores de potencia en torno a 0,98, que son valores muy óptimos. Y a media carga, pues estaríamos por encima del 0,96. Es decir, que nosotros a media carga, en la mayoría de nuestras configuraciones de luminaria, podemos garantizar factores de potencia muy por encima de 0,9, que es lo que marca la normativa. La distorsión amósica es lo mismo, voy a pasar por encima para ir más rápido. La IRRAS Current, aquí sí que voy a hacer un pequeño inciso, es en los transitorios de encendido. El transitorio de encendido, ahí veis dos curvas, la curva morada, que es la corriente de red, y la línea verde, que es la corriente que le llega a LED. En la curva morada, esto es analizado un driver de la competencia, vemos la corriente de red. Eso se ve que es en torno a 3 veces la nominal, y eso produce que haya que sobredimensionar la instalación porque da problemas el neutro y el aislamiento. ¿Qué tiene como consecuencia esto? Saltos del magneto térmico. Eso por un lado. La línea verde, que es la corriente que le llega a LED, eso, si estáis viendo la gráfica, estamos hablando de muchas veces la intensidad nominal, en torno a 7 veces la intensidad nominal, que es cuando arrancas la luminaria cada 24 horas, es el pico que le llega al primer LED. Con esto, ¿qué pasa? Que hay un fallo prematuro del LED. Si veis luminarias que se han fundido los LED, es posiblemente porque la corriente que le llega a las LED, la corriente de entrada LED, sea muy alta, tenga un valor muy alto y haga que con el paso del tiempo tenga un fallo prematuro. Entonces, esto es lo que hemos hablado, un driver de la competencia. Nosotros, en nuestro driver, en la gama ILC Pro, esto está depurado. Entonces, si veis, la línea verde se estabiliza nada más empezar y la línea morada prácticamente pasa muy poco la nominal. Bueno, el rizado de la corriente pasa por encima, está relacionado con el flicker y si tienes un buen rizado en el driver, haces que tengas también más eficiencia lumínica. ¿Vale? La conclusión de todo este apartado es que si optimizas un buen driver, puedes obtener buenos valores de eficiencia lumínica y buenos comportamientos. También voy a hablar brevemente de las normativas y certificados. ¿Vale? Lo que veis arriba, bueno, aquí veis una nube de imágenes. Esto sobre todo es para el mercado español para que se entienda bien y no haya confusiones. En la parte de arriba no son certificados, son institutos y comités y entidades. Lo que veis arriba es el IDAE, que es Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. Luego está el Comité Español de Iluminación. Todos esos dos son los que hacen los requerimientos técnicos exigibles de alumbrado exterior que hemos comentado antes. Y luego está ENAC, que es una entidad nacional de acreditación, que acredita laboratorios para pasar ensayos. Hay mucha confusión porque incluso en licitaciones públicas está viendo que están pidiendo certificados ENAC. Eso no existe. No hay un certificado ENAC. ENAC certifica laboratorios. Y luego, por otro lado, está la declaración de conformidad CE, el certificado ENEC o marcado ENEC, y por otro de la derecha, que es el marcado de AENOR, propio de AENOR. Entonces, el certificado CE, la autodeclaración de conformidad CE, voy a pasar rápido, es algo que emite la propia empresa, el propio fabricante, y tiene que avalar con certificados externos. Si no los avala con certificados externos, en caso de que pase algo importante, tiene un serio problema. Nosotros, por ejemplo, avalamos todo con un laboratorio externo acreditado por ENAC. Todos los ensayos los hacemos a través de ese laboratorio para avalar nuestro certificado CE. ¿Vale? Esto es un certificado CE nuestro. Lo paso rápido. Y luego está el marcado ENEC. El marcado ENEC es un marcado privado europeo
una vez que te sacas el ENEC también te puedes sacar el CB, que es a nivel internacional, y en el cual se hacen unas inspecciones a fábrica y se hace que se cumplan diversos estándares de directivas europeas. ¿Vale? Esto es un ejemplo de un certificado ENEC, ¿vale? Y aquí en esta página, en enec.com, metiendo en la parte donde Product Number el código del certificado nuestro de cualquier marca, os saldrá si el certificado es original o no. Bueno, esto ya lo paso por encima y ya voy a llegar al final. Bueno, y esto es una noticia que nos ha llegado esta semana, en la cual quiero compartir con vosotros, aprovechando que nos estáis viendo de muchas partes del mundo, y es que el portal Lighting Manufacturer ha elegido este año acaba de elegir las 8 mejores luminarias viales del mundo, y en nuestro primer año de vida con esta línea de negocio ha elegido nuestra luminaria entre las 8 primeras del mundo. En concreto es la imagen que tenéis, la penúltima por abajo, que es la LT Exella. Nos ha concedido estar en ese podium, por así decirlo, y para nosotros es todo un orgullo. Bueno, muchas gracias, y con esto termino mi parte. Voy a estar conectado para el turno de preguntas final y ya dejo paso a mi compañero Diego. Muchas gracias, Alejandro. Todo un mundo de conocimiento muy relacionado con la tecnología, que indudablemente el IoT hoy en día es fundamental. Luego, al final, yo por lo menos particularmente te haré alguna pregunta, pero también el resto de los compañeros. Diego, es tu turno, así que adelante, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Me confirmáis que se ve bien, por favor? Sí, yo no tengo ningún problema en ver la presentación. Vale. Entiendo que el resto de mis compañeros igual. En algunas ocasiones puede ser que se entrecorte, puede ser que el retardo de la imagen pues, sea un poco alto, pero es debido a las conexiones de cada uno. ¿De acuerdo? Porque yo lo estoy viendo perfectamente y desde el colegio se está viendo perfectamente y no me han reportado ningún tipo de problemática al respecto. Sí es cierto que les tengo que decir que la webinar va a ser colgada en la página web del colegio y que la presentación estará también a disposición de todos aquellos que la requieran. Y bueno, tenéis los contactos de Diego y Alejandro, con lo cual os podéis dirigir directamente a ellos, que estarán gustosos de daros la información. Bueno, pues en primer lugar, presentarme. Soy Diego Horta, soy director del Centro de Investigación y Desarrollo de LT, y a continuación pues vamos a hablar un poquito de lo que sería sistemas de gestión y control avanzados de la iluminación. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid por la oportunidad que se nos brinda. Por otro lado, agradecer a los compañeros de LT que se han dejado y han trabajado fuerte para poder hacer esto posible, y también agradecer a todos los ponentes, que honestamente para nosotros es un éxito, y particularmente agradecer a los ponentes que se conectan desde España y también a los compañeros que se conectan desde los países iberoamericanos, ¿no? Es un placer para nosotros estar hoy todos aquí. A partir de aquí, deciros que, dado el tiempo que llevamos y el timing, que se nos ha ido un poquito, me he permitido el lujo de modificar ligeramente lo que es el índice, pues con el objetivo de acortarlo y reducirlo a lo que, bueno, creo que podría ser interesante. Entonces, pediros disculpas, pero voy a reducir ligeramente el índice y me voy a centrar especialmente en lo que serían los sistemas de gestión y control para exterior, ¿vale? Vamos a ver si me pasa en diapositiva. A partir de aquí, y por poner en contexto lo que vemos en la imagen, sería el portafolio de soluciones que ELT pone a disposición del mercado. Empezando por la parte izquierda, lo que vemos son de menos a más complejidad en cuanto no solo a la tecnología, sino a la funcionalidad y a las prestaciones que podemos ofrecer a nuestros clientes. Empezando por la izquierda, vemos que existe la tecnología eSmart. eSmart es un concepto que se refiere a lo que tiene que ver con toda la digitalización sensorística, adquisición de datos, configuración de dispositivos de todo el portafolio de LT. Es decir, cualquier dispositivo
que integre tecnología eSmart nos habilitará a tener capacidad de control, recogida de datos y monitorización. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una serie de gamas, pero en particular voy a hablar de esta. En la primera parte de la izquierda tenemos lo que podrían ser los drivers. En la parte central tendríamos las herramientas de control. En este caso voy a hablar de eMonitor como un caso particular, aunque existen otras. Y en la parte derecha, en la mitad derecha de la imagen, está lo relativo a los sistemas de gestión, donde podemos dividir en dos fases lo que sería Stellaria Cityscope, que es el nombre del sistema de gestión, y Stellaria como tal, como dispositivo madre, que después veremos qué es lo que significa esto. Esta diapositiva la he preparado para cortar la charla, ¿vale? Simplemente viene a representar muy gráficamente y muy rápido los diferentes niveles desde un punto de vista sencillo que podríamos tener en una luminaria, ¿vale? Con objetivo de pensar en una iluminación inteligente, de futuro y conectada. En la parte inferior, pues vemos que podríamos tener luminarias, por así llamarlo de una manera sencilla, que se puedan encender y apagar. O sea, realmente no podríamos ni dimar, ni controlar, ni recoger datos. El siguiente paso, lo que tenemos son luminarias que, en este caso, estaríamos hablando del driver, pudiera tener un puerto de control analógico o digital. Esto nos habilitaría a lo que es el siguiente escalón de control e inclusive de recogida de datos. Como siguiente escalón, tenemos a continuación, es el escalón número 3, que son las herramientas de control. ¿Por qué herramientas? Porque las herramientas nos van a permitir, llamándolo así, el ajustar, reconfigurar o controlar en tiempo real lo que sería el comportamiento de la luminaria. En este caso particular, del driver, independientemente del puerto de control que estemos utilizando, ya sea analógico o digital, ya sea unidireccional o bidireccional. Bien, en este caso os presentaré eMonitor. eMonitor, ¿qué es? Es una herramienta de control a través de tecnología wireless. En este caso, la tecnología seleccionada es Bluetooth. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de facilitar a los instaladores y a los mantenedores el control en tiempo real y de forma sencilla de las luminarias. Es muy sencillo coger un dispositivo móvil o una tablet y poder conectarte directamente sin ningún otro tipo de necesidad o de elemento extra a la luminaria. En este caso, y como comentaba antes mi compañero, hay a disposición del mercado, por parte de LT, una serie de drivers, una gama de drivers que incluyen la tecnología Bluetooth. ¿Esto qué significa? Que simplemente con comprar el driver, ponerlo en la luminaria, automáticamente podemos controlar cualquier parámetro del driver y configurarlo en tiempo real y las veces que queramos de una manera muy sencilla. En ese caso, se ve ahí en la imagen que la luminaria no tiene nada más. De hecho, he puesto una imagen abierta para que se vea que lo único que existe es el driver y está todo integrado dentro. Está integrada la tecnología, está integrada la conectividad y está integrado el control. Bien. El siguiente paso, los pasos 4 y 5, que digamos podrían ser el core de esta presentación, ¿vale? Lo voy a centrar en este punto. ¿Por qué he diferenciado, por qué me gusta diferenciar entre sistema de gestión de la iluminación o un sistema pensado en una Smart City? ¿Cuándo y por qué? Pues en este caso, y como la mayoría de preguntas sobre qué elegir, cómo, cuándo y por qué, en este caso, el nivel 4 lo que viene a significar es que tenemos un sistema de gestión, en este caso, la diferencia entre herramienta de configuración y sistema de gestión, vamos a diferenciarlo en que podemos hacerlo de forma remota y agrupada desde cualquier centro de control, pero el objetivo de un sistema de gestión de la iluminación, por acotarlo como tal, tiene el objetivo de controlar y reconfigurar o mantener la iluminación. Es decir, no queremos dar un paso más allá, sino nuestras necesidades se cubren con poder controlar y configurar las luminarias, ver el comportamiento, recoger datos, pero centrado en iluminación. El siguiente paso sería el paso 5, pensando en un sistema de iluminación centrado o enfocado hacia una Smart City. ¿Qué paso sería este siguiente? Pues además de tener un sistema que nos permita controlar y configurar y mantener el alumbrado público, en este caso, nos permitiría integrar otra serie de servicios, como os enseñaré después. Y aquí es donde entran y juegan un papel clave conceptos como interoperabilidad, estandarización y regulación y protocolos estándares, ¿vale?
vuelvo otra vez a lo que sería el hilo conductor de la presentación, ¿vale? Y en este caso vamos a pasar a la fase 2, que sería las herramientas de control. Y en este caso os voy a hablar de un ejemplo concreto que es eMonitor. eMonitor es la suma de dos subapartados. En un apartado estaríamos los drivers y Smart, es decir, en este caso deberíamos utilizar o necesitaríamos utilizar un driver con tecnología eSmart, el cual, recordemos, nos permite recoger datos, medirlos y ponerlos a disposición del usuario y además reconfigurar parámetros, en este caso, de la luminaria o del driver. Y además implementa una interfaz estándar y a futuro está pensado para que cualquier herramienta que podamos poner por encima de nuestros drivers, ya sea eMonitor o cualquier otra con cualquier tecnología, sea compatible a futuro. Siempre pensamos en nuestras soluciones sean compatibles a futuro y que nuestros clientes puedan incrementar la funcionalidad y sea retrocompatible con las herramientas que han comprado y con los dispositivos que tienen ya instalados. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Os voy a poner un vídeo porque creo que es muy descriptivo y muy fácil de ver. Paso a compartiros el vídeo. Diego, falta el sonido. Pues a partir de aquí estoy compartiendo la pantalla, pero no sabría cómo compartir el sonido. No sé si los compañeros... ¿No te ha dado posibilidad de compartir el audio? Cuando pinches el... Sí, está visto, ¿vale? Vale, Perdón. de acuerdo. Pues arráncalo de nuevo, que son pocos minutillos. Gracias por el soporte. Para eso estamos. Momento. Diego, ¿ya lo tienes, no? Sí, momento que se me ha ido las slides. Aquí. Vale. Bueno, pues creo que con el vídeo se explica de una manera muy sencilla y muy rápida cuál es el concepto de eMonitor, cuál es el objetivo y como tal, pues como os podéis ver en el vídeo, realmente eMonitor es una herramienta como tal, la que nos permite de forma muy sencilla, sin tener que abrir luminaria, sin tener que subirnos a ella, reconfigurar la fuente de luz. Pensad una cosa, y es que cuando montamos en la luminaria o introducimos un driver con un puerto de control, el que fuese, ya sea analógico o digital, unidireccional o bidireccional, realmente lo que nos permite, a efectos prácticos, es poder configurarlo, reprogramarlo, digamos, en tiempo de fabricación. Porque tras la instalación, si pensáis realmente, seguramente muchos de los que me estáis escuchando, conocéis los costes de mantenimiento y de reprogramación en campo mejor que yo. Si pensáis en ello, realmente aunque montemos un driver DALI, lo que nos supondría en un momento determinado reconfigurarlo, cambiar la configuración o reprogramarlo,
a efectos prácticos y en coste real, al sacar una maquinaria fuera, subir a la luminaria, abrirla, reconfigurarlo, cerrar y bajar, los costes operativos no son asumibles en el 90% de los casos. Pues en este caso, con un coste muy bajo, incremento de coste muy bajo, nos permite reconfigurar en tiempo real y las veces que necesitemos cualquier parámetro de la luminaria. Estamos hablando desde el flujo luminoso hasta la compensación de flujo luminoso, el perfil de regulación nocturno, etcétera, ¿vale? Cualquiera de los parámetros. Inclusive agruparlos y gestionarlos por grupos. Pero recordemos que es una herramienta de control, no de gestión, de control. Bien, con objetivo de hacer la charla corta voy a pasar al siguiente apartado, que serían los sistemas de gestión. Y recordemos enfocar los sistemas de gestión en primera instancia como sistema orientado a controlar y a gestionar la iluminación. Y muchas veces, en un amplio rango de casos, nos lo cubre. O sea, realmente no todo tiene que ser una Smart City. Muchas veces, con una de estas soluciones, cubrimos las necesidades. Bien, por presentaros el sistema de gestión de LT, que es Stellaria, ¿vale? Como veis ahí en este gráfico, es un resumen aproximado de lo que sería la arquitectura del sistema. Es un sistema completo totalmente. Desde las luminarias hasta el cloud, hasta la representación gráfica, compatible con Smart City, compatible con elementos externos a la iluminación, como veremos después. Inclusive permite la opción de no basarlo en cloud, y es la parte que os voy a enseñar ahora mismo. Volviendo hacia atrás, si me permitís, os voy a hablar de Stellaria Cityscope. Como concepto, sería un sistema de gestión centralizado, no basado en cloud. No basado en cloud. Que muchas veces es algo que en determinados mercados o determinados clientes no solo nos lo piden, sino que es necesario, o inclusive instituciones, ¿vale? En este caso vamos a hablar de un sistema en el que es siempre un control punto a punto, que nos permite muchísimas cosas, pero por sencillez y por hacerlo rápido, programación de perfiles de iluminación, únicos para cada luminaria, luminarias infinitas, podemos técnicamente controlar las que queramos, desde el punto que queramos y de la localización que necesitemos, ¿vale? A partir de ahí nos permite crear grupos lógicos, entendiendo por grupo lógico asociación de luminarias que tengan algún parámetro en común, ¿vale? Como calles, manzanas u otro tipo de cosas. Con una serie de calendarios y, por supuesto, alarmas. Cityscope, básicamente, ¿cuál es el concepto? Pues quitarnos de en medio lo que sería el alojamiento cloud y la nube y depender de determinados operadores de telecomunicaciones. Es algo que muchos clientes nos piden y que con esto realmente solventan sus necesidades de control y gestión de la iluminación, ¿vale? Hasta aquí es un sistema sencillo, sin comisiones, sin cuota de servicios, interoperable con otros servicios y siempre abierto. Veréis que todas las soluciones de LT están basadas en protocolos abiertos, estándares y siempre interoperables. El concepto de LT, desde el punto de vista de desarrollo y de apuesta de servicios y tecnologías, siempre es el mismo. Tecnología propia con el objetivo de controlar al 100% la tecnología y poder dar soporte 100% desde España a nuestros clientes, pero ojo, no propietaria. Es decir, el cliente no queda cautivo de LT. Son protocolos estándares e interoperables. En este caso lo que veis sería el caso de Cityscope, las pantallas, ¿vale? Por ir rápido, nos permite el control de la iluminación y esto sería un poco reposición en el mapa, control de luminarias, de perfiles, etc. Veis aquí una serie de gráficos de lo que sería el sistema. Bien, a partir de aquí vamos a pasar al siguiente apartado, los sistemas de gestión centralizados, ¿vale? Y basados ya en cloud. Veo que hay algún comentario y no sé si se necesita algo. Bueno, no lo puedo ver. Si necesitáis algo, por favor, alguno de los moderadores, no puedo ver las preguntas si no me cortáis. Bien, este punto en particular sí que quería tratarlo, porque muchas de las preguntas que me hacen en numerosos países, tanto de Europa como Iberoamérica, como cualquier país del mundo que he viajado, inclusive países árabes, etcétera, siempre la misma pregunta. ¿Qué tecnología elegimos? ¿Cuál es la mejor? De hecho, mi compañero Alejandro antes hablaba de LoRa, Sigfox, Siglopan, celular. Siempre la misma pregunta. ¿Qué elegimos? ¿Vale? Y la respuesta, la que yo siempre doy a cualquiera que me pregunta,
es que no hay ni mejor ni peor tecnología. Y esto es un concepto que yo comparto para casi cualquier área de la ingeniería. Depende que busques, seleccionarás lo que mejor solvente tu problema. A partir de aquí, lo que os digo es que LT como tal propone 3 sistemas distintos y a elegir por el cliente según necesidades, porque no son ni mejores ni peores, sino que cubren una serie de necesidades distintas. Stellaria está basada, por una parte, o lo tenemos disponible, mejor dicho, en protocolos XLOWPAN y IPv6, también en celular, 2G, 3G o 4G, y también en LoRaWAN, ¿vale? En este caso concreto voy a hablar de datos reales, ¿vale? Que es algo que muchas veces, en muchas de las diapositivas y presentaciones que veis, se suele hablar de conceptos como qué son, qué permiten. En este caso os voy a dar datos reales, pues, por hacer los datos que aporten valor, ¿no? Aquí tenéis una comparativa real y basada en la experiencia de qué es lo que supone. La voy a comparar a nivel de tecnología y de implantación real. No digo ni que sea ni mejor una ni peor otra. En este caso, si nos vamos a costes en las comunicaciones o telecomunicaciones, ahí veis lo que representa en cuanto a porcentaje total de la solución. Esto os da una idea relativa de si lo que nos importa es los costes de las comunicaciones y la dependencia de un tercero, qué debemos elegir o qué se ajusta mejor a lo que buscamos, ¿vale? En este caso, por ir a lo sencillo, un celular o un GSM, al depender de la operadora, si ponemos una tarjeta SIM en cada luminaria, tendremos tantas líneas de datos como luminarias tengamos. Y por tanto multiplicaremos el coste de datos por el número de luminarias. En este caso, a nivel de comunicaciones, es el más caro y el que nos hace depender más del operador. Por otro lado, y en siguiente nivel, podremos tener Sigfox o XLOWPAN y IPv6. En este caso, son también estándares, ¿vale? Sobre todo el XLOWPAN, basado en 802.15.4, es un estándar abierto, totalmente abierto, ¿vale? Pero a nivel de coste de datos es lo que nos supone, ¿vale? Basado en la experiencia. A nivel de coste de datos, ¿qué nos supondría el que menos? Y la mayor independencia, LoRa, ¿vale? LoRa. ¿Por qué? Porque la tasa de transmisión es más baja, mejor dicho. La longitud de los paquetes o la relación entre cantidad de información y necesidad de metadatos, información extra, para transmitir un mismo paquete, ¿vale? No el ancho de banda, sino la relación entre cantidad de datos útiles y necesidad de datos extra para hacerlo llegar hasta el cloud, ¿vale? En este caso, según el alcance, ¿vale? Puede ser otro de los parámetros decisorios. Pues ahí veis que en este caso, el que mejor cobertura tiene, mayor alcance, mejor dicho, no cobertura, sería el celular, ¿vale? En contraposición al coste de comunicaciones, ¿vale? El celular nos permite acceso desde cualquier parte del mundo sin necesidad de desplegar ningún tipo de red, porque ya estamos utilizando la que está desplegada del operador. Y ahí veis la comparativa, ¿vale? El siguiente caso sería el Sigfox, el siguiente sería el LoRa, y el siguiente tendríamos un Thread, una red mesh, XLOWPAN. Pensad que el concepto de red mesh se utiliza muchas veces para, aparte de redundancia y robustez de la red de comunicaciones, para compensar la no cobertura de este tipo de tecnología, es decir, la reducción en cobertura en cuanto a área, ¿vale? A partir de ahí, una red mesh nos solventa este, por llamarlo así, problema, ¿vale? O desventaja respecto de otros. Por otro lado, en cuanto a los costes de un proyecto, aquí lo tenéis en relación desglosado, ¿vale? A la izquierda veis un poco en términos relativos qué es lo que nos supondría en cuanto a un despliegue de sistema de gestión. Básicamente el hardware nos supone una parte importante. Los datos, en función del que elijamos, supone una parte también representativa. Luego está la puesta en marcha, que si alguno lo habéis hecho, es algo que lleva un tiempo. Y luego están otros costes o costes comerciales, ¿vale? Y a partir de aquí, y es algo que esta parte es muy interesante, y es qué nos supone en cuanto a tecnología el despliegue y la puesta en marcha, ¿vale? Que esto es algo que redunda en ahorro de costes y en mantenimiento. Si veis a la izquierda, el que más nos supone en términos de mantenimiento, complejidad de configuración y puesta en marcha de la red de comunicaciones es una red mesh, por complejidad, ¿vale? Nos ahorra dinero, pero en cuanto a mantenimiento y configuración de la red, es la que más trabajo nos va a llevar, ¿vale? A partir de ahí, la que menos el celular, el siguiente sería un LoRa y el siguiente un Sigfox. En este caso, os quiero hablar de Stellaria Zero concretamente, una de las variantes de LT
de Stellaria que os comentaba antes, tenemos, recordad, la variante basada en 6LoWPAN IPv6, la basada en celular y la basada en LoRaWAN. En este caso voy a hablar de Stellaria Zero basado en LoRaWAN como sistema estándar e interoperable. Quiero que veáis aquí que Stellaria Zero, en cuanto al driver, es agnóstico respecto del driver. Funciona con cualquier driver del mercado, ya sea 0,10 voltios, 1,10 voltios, DALI 1.0 o inclusive DALI 2.0. Además, existe la posibilidad de controlar por relé para controlar tecnologías como vapor de sodio u otras, ¿vale? Por supuesto, nos permitirá solo encender o apagar, pero nos permite estandarización o independencia respecto del driver. Funciona con cualquier driver del mercado. Además, tiene un algoritmo de autodetección de puerto y autoconfiguración. Además, respecto de la luminaria, es agnóstico también, es decir, funciona con cualquier luminaria del mercado. ¿Cómo se hace esto? Pues poniendo un socket. ¿Qué tipo de socket? También con cualquiera de los que hay en el mercado o de los más demandados, tanto NEMA como Zaga. Por tanto, nos permite que Stellaria, como sistema de gestión, funcione con cualquier luminaria del mercado, de cualquier fabricante e inclusive de cualquier driver del mercado. En cuanto a arquitectura de red, como os comentaba antes, 6LoWPAN, celular o LoRaWAN, ¿vale? Y en cuanto a sensores, es compatible con sensores de tipo movimiento, presencia, CO2, etc. Y además tiene un API, que es la parte, en el gráfico de la izquierda, la parte azul, que nos permitiría integrar con cualquier otro servicio de ciudad y hacer que Stellaria siempre tenga una puerta abierta al futuro y a integrarlo con otros sistemas, como veremos después, ¿vale? Deciros también, ¿vale?, que en el caso de LoRaWAN, un laboratorio externo nos puede acreditar la interoperabilidad del nodo, ¿vale? Es decir, que no depende del fabricante. Siempre buscamos que el cliente tenga la independencia total y en este caso creo que estamos muy cerca, ¿vale? Comparativamente, en el caso de LoRaWAN, un laboratorio externo puede acreditarlo. Es decir, un fabricante puede hacer un dispositivo LoRaWAN en cualquier parte del mundo y que se comunique con los dispositivos Stellaria, ¿vale? Zero en este caso, porque también son LoRaWAN, es un estándar. En el caso de 6LoWPAN, aunque es abierto, ¿vale?, como estándar abierto, permite ligero rango de cambios para el desarrollador. Entonces, ahí nos encontramos con que necesitamos ajustes, por ejemplo, el preámbulo, la banda concreta de frecuencia a la que estamos emitiendo y, por tanto, no sería llegar y ponerlo, ¿vale? En este caso, con Stellaria Zero buscamos el concepto plug and play. Vale. Muy bien. Voy a pasar esta parte, ¿vale? Como siguiente paso, y ya recordad el punto 6, como Smart City, ya tenemos un sistema de control interoperable, ¿vale? Y aquí es donde cobra, interoperable y estándar, aquí es donde cobra gran importancia a la hora de pensar en una Smart City. Es decir, lo queremos interoperable, compatible con cualquier fabricante y además que sea integrable con otros servicios. En este caso, ¿vale?, vamos a aprovechar esta interoperabilidad, ¿vale? Y aprovechemos la red de alumbrado público que está presente y distribuida en cualquier ciudad del mundo, ¿vale? Y además en el área donde los ciudadanos desarrollan las actividades diarias, están ya presentes, está desplegada y nos ahorraríamos esos costes, la vamos a utilizar como infraestructura para otros servicios de ciudad. Y ahí lo linkamos con el concepto de Smart City. Y no hablamos solo de control y gestión de la iluminación, sino que nos vamos a la integración de servicios en una ciudad inteligente, ¿vale? ¿Ves la diferencia del concepto? No nos quedamos en un condo de la iluminación, que muchas veces es suficiente, sino que nos vamos a un concepto de Smart City, de integrar otros servicios. ¿Qué servicios? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí un poco lo que os decía, ¿no? Que la iluminación está presente, ¿vale? Aunque la red de alumbrado eléctrico no suele ser muchas veces la mejor, ¿vale? En cuanto a red de suministro, ¿vale? Pero tenemos alimentación permanente, constante, ¿vale? Y estamos, desde el punto de vista de comunicaciones, elevado respecto de la mayoría de otras soluciones y nos da cierta ventaja, ¿vale?, en cuanto a cobertura. A partir de ahí, pensamos en el concepto de Smart City e IoT, e integrar dispositivos y conectarlos unos entre otros para crear servicios a terceros de mayor calidad y de mayor, digamos, nivel. A partir de aquí, un ejemplo, ¿vale?, de un despliegue real, ¿vale?, en el concepto de ir un paso más allá de controlar iluminación. Como os decía, red eléctrica permanente en las luminarias, despliegue ya existente, porque las luminarias ya están allí, ya se ha desplegado, y encima hemos desplegado el sistema de red de comunicaciones para el alumbrado público, lo vamos a utilizar como autopista.
¿Qué supone esto? Y es muy importante, aunque he quitado partes de la presentación, es muy importante que si vamos a soportar otros servicios de ciudad, la red de comunicaciones tiene que ser fiable y robusta. Esto es muy importante, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos de cómo se consigue esto, ¿vale? Son ejemplos desde el punto de vista de diseño. Se consigue pues, con un buen hardware y con una medición en fábrica y en laboratorio de las buenas coberturas de la antena, por ejemplo, en este caso, y de conseguir la mejor relación entre potencia emitida y cobertura, ¿vale? Algunos de los casos son herramientas, pruebas en campo, simulaciones, ¿vale? Entonces, como es, son casos reales, ¿vale? Esto es, imágenes del sistema de gestión. Saber en todo momento por dónde viaja el paquete, por dónde llega, de quién dependemos, si puede haber un fallo, poder automáticamente corregirlo. En este caso, aquí veis una herramienta real de tráfico de red, ¿vale? En este caso sería una herramienta para la solución SIGLOWPAN, ¿vale? Aquí veis la red mesh, una red mesh real, ¿vale? Con el tráfico de datos, el direccionamiento de cada dispositivo, veis ahí, ¿vale? IPv6, en este caso no veis la dirección IPv6, sino que es un alias para que el humano lo pueda realmente tratar de forma más sencilla, ¿vale? A partir de aquí, un caso real, ¿vale? ¿Cómo hemos conseguido, o sea, qué herramientas utilizamos para conseguir alta disponibilidad de red y alta robustez en la disponibilidad de las comunicaciones? Ahora vamos a ver aplicaciones reales, ¿vale? Es decir, que siempre se ve mejor. Esto que veis aquí es una implementación en un municipio y en este caso veis el consumo energético antes a la izquierda y después a la derecha. Decíos que a la izquierda tenemos iluminación de vapor de sodio y a la derecha de LED. Lo que se ve gráficamente muy rápido, geoposicionado, es la relación entre potencia y distribución, ¿vale? Vemos que a la izquierda el consumo es mucho más alto, vemos que es mucho más rojo, y a la derecha es mucho menos. Es bueno, ¿vale? Tenemos menor consumo, pero ahora hemos perdido a cambio, ¿no? Creo que esto muchos vais a saber lo que es lo que pasa, pero si vemos la distribución lumínica después, y recordaos que estos datos se sacan del sistema de gestión, ¿vale? Vemos la distribución lumínica, realmente no solo no hemos perdido, sino que la distribución es mejor. Podéis ver la imagen. Potencia, mucho menor a la derecha consumida, y veis que la distribución, ¿vale?, es mejor inclusive. Así podemos ver la distribución por punto, ¿vale?, y geoposicionarla. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué más se puede hacer? Pues en este caso, el gráfico de la izquierda es una representación de isolíneas de la tensión de red. Es decir, podemos ver en el municipio dónde tenemos mayor o menor tensión de red. Esto puede parecer baladí, pero por poneros casos reales y ejemplos, es algo que se da mucho. Suelen coexistir en la instalación luminarias de tipo, por ejemplo, vapor de sodio o otras tecnologías con balastos electromagnéticos, ¿vale?, o de otra tecnología, y luminarias con dispositivos drivers de LED, en este caso digamos que es electrónico, no depende tanto de la fuente de luz, sino de la fuente de conversión de energía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en los balastos electromagnéticos el consumo de potencia o el consumo que llega a la carga depende o tiene una relación directa con la tensión de entrada nominal. ¿Qué es lo que pasa? Que si la tensión de red que recibe el balasto, en este caso, es mayor que la nominal, automáticamente vamos a tener un consumo de potencia mayor. En el caso de los dispositivos electrónicos, independizan esta dependencia respecto de la tensión de entrada. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que muchas veces, en muchos municipios o en muchas ciudades donde la red eléctrica no está de forma acondicionada de la mejor manera, pues hay caídas de tensión. Muchas veces, ¿cómo se solventa? Hay varias formas, ¿no? Pero una de ellas es aumentar, digamos, la relación entre el neutro y las fases, ¿no? Automáticamente, ¿qué hacemos? Subimos la tensión que le llega a todas las luminarias, ¿vale?, unas decenas de voltios generalmente, para que con la caída de tensión tengamos al final de la línea suficiente como para poder encender la luminaria. ¿Esto qué hace? Automáticamente incrementar el consumo de cada punto, ¿vale?, en unas decenas de voltios, ¿vale? Entonces, es información. Con la información podemos tomar decisiones y ver qué pasa, ¿vale? Como otro caso, ya acabando, ¿vale? Un paso más allá. Os quiero hablar, ¿vale?, esto es una relación que ya tiene algunos años, de la relación entre ELT y Contazara. Contazara es una compañía también presente en Aragón y que principalmente, o mejor dicho, es uno de los principales agentes en el sector del control y servicio de aguas, ¿vale?, de ciudades. Está presente en las principales, o sea, mejor dicho, está presente detrás de las principales operadoras en el sector del agua, es decir, vende los dispositivos. ¿Qué ciudades dentro de España? Pues pueden sonar pues Madrid, Barcelona, Sevilla. Además es un grupo
a nivel internacional que está presente en multitud de países, ¿vale? Quizá alguno lo conozcáis, inclusive no solo en España, sino en los países iberoamericanos, ¿vale? Que también tienen grupo allí. ELT y Contazara, ¿vale? Hace ya años establecieron una relación con el objetivo de aprovechar o utilizar la red de comunicaciones del alumbrado público para leer los contadores de agua, en este caso digitales también, ¿vale? A partir de ahí lo hemos implementado ya en algún municipio y muchas veces se traduce por que las luminarias hablen con los contadores. En este caso, y por explicar de una forma sencilla, ¿cómo se consigue? Pues simplemente en la capa de aplicación que veis aquí a la derecha, os he puesto un ejemplo, ¿vale? Os he puesto un ejemplo de lo que sería la capa a nivel OSI, esto es algo técnico, pero vamos a hacerlo sencillo. El nivel físico sería, digamos, las cuerdas vocales, extrapolando a los seres humanos, las cuerdas vocales. ¿Cómo hacemos que la información llegue por nivel físico, por el aire? La capa de enlace sería cómo nos comunicamos, ¿vale? En este caso, cómo accedemos al medio de comunicación. A partir de ahí, en el caso de los humanos, es cuando alguien está hablando, por lo general el otro se calla y espera a que acabe, ¿vale? Es la capa de enlace. El nivel de red, ¿vale? En este caso, un ejemplo que hemos implementado es a través de SIGLOWPAN y IPv6. El SIGLOWPAN y el IPv6 sería el direccionamiento, es decir, cómo nos dirigimos de un dispositivo a otro, cómo lo llamamos, qué nombre tiene. En este caso, sería una dirección IPv6 que nos permite infinidad de dispositivos. Y el siguiente paso, ¿vale? La capa de transporte, cómo hacemos llevar ese paquete de uno a otro hasta la red. Y el importante, el nivel de aplicación. ¿Cómo nos hablamos? O sea, el lenguaje. En caso de los humanos sería el castellano, el inglés o el ruso, ¿vale? Es decir, mientras hablemos el mismo lenguaje de comunicaciones, a nivel alto nos podemos comunicar. En este caso, los contadores y las luminarias hablan el mismo lenguaje. Recordad que es estándar, ¿vale? Y otros dispositivos lo pueden hablar. Entonces, las luminarias y los contadores hablan el mismo lenguaje de comunicaciones. En este caso podemos hablar, por ejemplo, del inglés. Sería un símil sencillo. Y las luminarias son capaces, ya que están allí presentes, y recordemos que están distribuidas, sobre todo distribuidas en todas las áreas del municipio y presentes en todas las zonas donde el ser humano, digamos, lleva a cabo su vida diaria. Al estar allí ya presentes, las utilizamos para leer los contadores de agua y no tenemos que desplegar otra red de comunicaciones nuevas, ¿vale? Sería un caso, en este caso de Smart City, y de aprovechar el despliegue de red de alumbrado público para otros servicios. Veis aquí, por ejemplo, un ejemplo real de lo que sería la integración. Es decir, también que la compañía Contazara propone un servicio en el que realmente permite una eficiencia muy alta de la gestión de lo que sería el servicio de aguas, ¿vale? Detectar fallas, detectar pérdidas de consumo, etcétera, ¿no? O sea, si estáis interesados, esto lo podemos ver. Por poneros otro ejemplo, que creo que aquí ya he acortado la presentación, ¿vale? Esto sería un poco a nivel técnico, qué es lo que hay detrás, ¿vale? Más complejo, pero no quiero entrar, ¿vale? Si alguno estáis interesados, por supuesto que lo podemos explicar, pero detrás hay algo un poco más complejo, ¿no? Y hasta aquí la charla. Por poner algún otro ejemplo más de servicio, deciros que hay ejemplos también con servicios de meteorología, es decir, un caso real sería la integración de, por ejemplo, en un campo de entrenamientos de uno de los equipos de aquí de España, nos pidieron integrar el sistema de gestión del alumbrado público con un servicio de meteorología, en este caso de Yahoo Weather. Entonces, lo que nos permite es, según la información que recogemos, en este caso Yahoo Weather de meteorología, cambiar el comportamiento de las luminarias, subir o incrementar o decrementar, por ejemplo, el flujo luminoso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pensad que podemos integrarlo con cualquier servicio de ciudad, ¿vale? Siempre y cuando sea estándar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, he querido acortar la charla en la medida de lo posible, ¿vale? He intentado ajustarme a la media hora que pretendía hacer y hacerlo un poquito más corto. A vuestra total disposición tenéis aquí tanto las de mi compañero Alejandro como las mías, el contacto a vuestra disposición para poder comentar cualquier parte de la charla, preguntas que nos hagáis, digamos, más a nivel personal, consultas, y en este caso ya dejo la palabra a mi compañero del Colegio de Ingenieros, que entiendo que dará paso a alguna pregunta tanto para mi compañero quizás como a mí. Así que hasta aquí. Pues muchas gracias,
Diego y Alejandro. Y bueno, vamos a ir a pasar directamente a las preguntas que nos han ido proponiendo nuestros compañeros. Si dejas dónde pueden contactar con vosotros para cualquier tipo de cuestión, incluso para enviar la presentación física. Muchos compañeros están preguntando dónde puedo encontrar este vídeo, dónde puedo encontrar la presentación. Bueno, pues la vais a tener colgada en la página web de nuestro colegio profesional, que es cogitim.es. Y ya sabéis todos cómo se escribe. C-O-G de Gerona, I latina, T y latina, M.es. Y también lo podéis encontrar en LinkedIn, que también colgamos todas nuestras presentaciones innovadoras como esta webinar que tan fantásticamente tanto Diego como Alejandro han llevado a cabo. Ahí lo podéis encontrar toda esa información. Indicaros que tenéis alguna pregunta por aquí que voy a pasar a comentaros, ¿no? Estoy haciendo recapitulación. Hablaba alguien que es José Taboada, que recalcaseis el tema de los chips para outdoor. Perfecto, esa es mi parte. Para alumbrado público, por recalcar un poco más lo que he dicho antes, se utilizan chips de alta potencia. Los chips de alta potencia son los considerados que son más de 1 vatio. Dentro de los chips de alta potencia están los de base plástica y base cerámica. Los recomendados para aguantar la mayor vida útil y la mayor durabilidad y por lo tanto la mayor robustez dentro de los de alta potencia son los de base cerámica. Por apuntar algo más, los fabricantes de primer nivel, cuando hacen test de vida útil y marcan la vida útil, cuando utilizan chips de 50-50, generalmente suelen marcar vidas de hasta 50.000 horas. Y los chips para marcar vidas útiles más altas, como por ejemplo nosotros que marcamos 100.000 horas, tenemos que irnos a chip con base cerámica. No sé si con eso ya he respondido a la pregunta. Pues en principio yo creo que sí. Vamos a seguir con las preguntas. Dice José Taboada vuelve a preguntar, ¿existe un estándar internacional para el tipo de driver y smart que han desarrollado? En cuanto a esa cuestión, como tal, diferenciar dos partes. eSmart es un concepto interno de LT, es un concepto, digamos, pues de marketing y de diferenciación de lo que es tecnología LT, ¿vale? Realmente el estándar en puertos de control de drivers hay varios, pero generalmente los más presentes en el mercado pueden ser 1,10 voltios, 0,10 voltios, si se permite apagarlo, y DALI, ¿vale? DALI como puerto, en este caso, bidireccional y digital. Digamos que DALI podría ser 1,10 el estándar o extendido en el mercado. Pero eSmart es un concepto de ELT como concepto tecnológico, ¿vale? O sea, internamente nuestro. José Alberto Barja también hace una pregunta que dice, referente a la parte de economía circular, ¿estáis pensando o planteando o trabajando ya con servicios de renting? Pues es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. De hecho, tenemos que decir que sí estamos trabajando en ello, inclusive, y lo puedo explicar, en el caso, por ejemplo, del agua o cualquier otro servicio. Voy a poner un ejemplo de una tercera empresa o de cualquier otra institución que quiera utilizar la red de alumbrado público para pasar a través de ella información, ¿vale? Hay un concepto y es una vez, digamos, vamos a hacerlo muy sencillo, un concepto de autopista, ¿no? De pago por uso. Es decir, una vez que está desplegada, y recordemos que en ese caso la red es totalmente propiedad seguramente en muchos casos, de la administración pública o del cliente. El cliente, como bien dice él, puede utilizar la red de alumbrado público como infraestructura para poder cobrar a otras instituciones o a otras compañías que utilicen la red de alumbrado público propietaria de la administración para financiar, sacar un dinero. Digamos que ahí tenemos el concepto de economía circular, como él comentaba, ¿vale? O sea, podemos sacar partido a esa inversión en la red de alumbrado público, en el despliegue de la red de alumbrado público. Bien, Esteban Roca nos pregunta, dice una consulta, en el caso del sistema de control indoor, ¿es posible que el sistema, le falta el verbo, sea de cinta? ¿Puede ser así la pregunta?
Perdona, ¿puedes Repito, él dice, en el caso del sistema de control indoor, ¿es posible que el sistema sea de cinta? No sé si la pregunta es correcta porque no... Esteban, si puedes volver a formularla más precisamente, te lo agradecería. El concepto cinta, honestamente, no sabría muy bien a qué se refiere. Yo tampoco. Es que es una cuestión que no... LED puede realizar cambio de temperatura. Yo creo que a la hora de escribir no ha hecho la frase coherentemente. Esteban, esperamos que nos hagas la pregunta. Sigo. Buenos días, mi nombre es José Díaz. Mi pregunta es, ¿qué requerimientos de puesta a tierra tienen los drivers de Innovation and Licensing Technology? ¿Quieres contestar tú, Alejandro, o contesto yo? Contesta tú, que es más parte de I+D. Bueno, ¿qué requerimientos? Oye, esto es como los toreros, ¿eh? A ver quién lidia el toro. Sí. Bueno, como he estado antes, pues por dejar a Alejandro que conteste también, ¿no? En cuanto a requerimiento de puesta a tierra, la pregunta, ¿verdad? Sí, de los drivers. Vale. Pues esto se puede ver en los datasheets, pero hablando concretamente de la gama eSmart, el borne de tierra tiene un concepto de tierra funcional, además de protección. Es decir, nosotros aconsejamos el conectarlo. Más allá de eso, recordar que el fabricante de drivers, en este caso, como decía antes mi compañero Alejandro, cumple con los estándares, en este caso LT con los máximos estándares, pero el driver al final tiene que ser colocado en una luminaria. Digamos, es un elemento a incorporar. Como tal, el fabricante de la luminaria siempre quedaría como responsable o necesidad de evaluar una serie de parámetros, como por ejemplo en este caso, y muchas veces la tierra, en este caso tiene dos cuestiones. Una es de protección, y luego hablamos un poquito de las luminarias, qué tipo que hay. Y en otro caso es funcional y afecta muchas de las veces a la compatibilidad electromagnética. Pensemos que al meter el driver en una luminaria, con un cableado y una envolvente, una carcasa, estamos creando un sistema posiblemente radiante nuevo. Entonces, como tal, cuando se ensayan los drivers en compatibilidad electromagnética, se ensayan frente a un patrón, ¿vale? Una luminaria patrón. A partir de ahí, el fabricante de luminarias pues, tiene como tal la responsabilidad pues de evaluarlo. En cuanto a protección, pues, y aquí a lo mejor mi compañero Alejandro puede aportar algo más, que sabe bastante más que yo. En cuanto a protección hay dos. En este caso, Alejandro, si coges el testigo, entiendo que hemos hablado de clase 1 y de clase 2. Alejandro, ahí, ahora se te escucha. No se te escucha. Y algo falla porque tienes... ¿Ahora? Ahora sí. Perdón, que lo tenía silenciado desde el mando. En cuanto a luminarias, están las de clase 1 y clase 2. Y ahí interviene ya, aparte de lo que ha comentado mi compañero del driver, el doble aislamiento, si es clase 2, de todas sus partes, tanto de la placa de los LED en la luminaria, como de utilizar cable de doble aislamiento, raccord de doble aislamiento y homologarlo y certificarlo. Entonces, esto hay instalaciones generalmente en pueblos pequeños que está demandando clase 2, pero también las instalaciones ya de grandes ciudades o obra nueva, aunque sea en ciudades pequeñitas o en pueblos pequeñitos, se está instalando toma tierra. Al final la toma tierra hace que cualquier fuga se pueda derivar a tierra. Vamos a intentar abreviar en las contestaciones, no porque no sea interesante, sino porque es que nos vamos a ir a 2 horas de webinar, lo cual está genial, pero tenemos que cumplir un horario. Vale. Entonces, nos quedan 10 minutos, vamos a hacer 2 horas exactas y vamos a dar la máxima situación de contestación. De todas maneras, el que quiera más información se pone en contacto con vosotros y os lo da, ¿no? Dice José Díaz, buenos días. Mi nombre es José Díaz. Mi pregunta es, ¿qué requerimientos de puesta a tierra tienen los drivers LT? Ese ya lo hemos hecho, ¿no? Es que sí. estoy repasando, estoy a 2 paneles. Quisiera preguntar sobre la temperatura del color de las luminarias LED aplicado en alumbrado público en España. ¿Cuál es el valor más aplicado? Este es Miguel Ereu. Pues en cuanto al valor más aplicado, aquí hay tendencia. Entonces, actualmente, hasta la fecha de hoy, por así decirlo, el valor más aplicado es 4000. La tendencia es ir bajando y ya se están empezando a implantar la temperatura 3000. Ahora está trabajando mucho con el tema de la contaminación lumínica, se está haciendo mucha fuerza desde diferentes asociaciones, incluso desde Anfalun, que es la Asociación de Fabricantes de Iluminación,
Y ahora, por ejemplo, ha salido un documento que se llama Slow Light, que también hace incidencia sobre cómo afecta la luz en las ciudades, cómo hay que iluminar. Entonces, la tendencia es ir a más cálido y a iluminar lo justo. España es un país que está sobreiluminado y con el LED se están haciendo ciertas barbaridades. Entonces, la respuesta tanto en España como en el resto del mundo es ir a temperaturas más cálidas. José Díaz nos pregunta cuál es la vida útil del drivers y cómo garantizan esta vida útil. ¿Contesto yo, Alejandro? Sí. Vale, es una buena pregunta. La vida útil del driver, me vais a perdonar si no recuerdo mal porque ya son muchos dispositivos, creo que eso no marca en el datasheet 50.000 horas. Alejandro, corrígeme si me equivoco. Depende del funcionamiento, según el rango de funcionamiento. Puede más, puede que sea más horas, sí. O sea, depende, y es lo que iba a decir, como decía mi compañero. Sí. Realmente la vida útil, generalmente en estos dispositivos lo marcan algunos de los condensadores electrolíticos y según la temperatura a la que funcione el driver, se consigue una mayor o menor vida útil, ¿vale? Nosotros con unas condiciones concretas que podéis ver en el datasheet, aseguramos, y ahí se explica cómo se calcula, aseguramos una vida útil, ¿vale? En este caso, y volviendo a lo que supone un sistema de gestión, al leer en tiempo real la temperatura de funcionamiento del driver, podemos ver cuál va a ser la vida útil, ¿vale? Decíos que en todas las experiencias que tenemos al medir esta temperatura, se ve que la vida útil del driver es inclusive mayor, mucho mayor, que la que damos en general en garantía, ¿vale? Pues escucho. Por hacer un pequeño inciso, en los certificados que hemos sacado en nuestras luminarias las hemos metido a temperaturas extremas, que no es lo normal, que son de 50 grados de temperatura ambiente para cumplir y garantizar las 100.000 horas de vida. Entonces, depende de lo que dice Diego, de cómo se desarrolle y el régimen de funcionamiento, podemos garantizar esas 100.000 horas, tanto del driver, en este caso, como de la luminaria. Guillermo Tais nos pregunta cuál es la eficacia más elevada que tienen las luminarias ELT del alumbrado público y su tiempo de vida. Al final esto influye en muchos parámetros. En las condiciones más ideales de todo, estamos alcanzando en torno a 145 lumen vatio, optimizando todos los parámetros. Pero aquí solo con que en la misma luminaria cambies la óptica, por ejemplo, de una asimétrica a una simétrica, o la temperatura de color, o cualquier otro parámetro, te va a disminuir la eficiencia lumínica. Entonces, los máximos 145. Hay fabricantes que aplican el máximo a toda la gama, pero no es real. Al final, cada configuración de cada luminaria, nosotros, por ejemplo, la que os hemos enseñado, la Via Alexeia, tenemos actualmente más de 2.000 configuraciones. Hay una eficiencia lumínica real para cada luminaria. Vale, Miguel Hereu, el SPD, dispositivo de protección, ¿cuál es el valor más recomendado para los alumbrados público y deportivo en área externa? ¿10 kilovatios o 20 kilovatios? ¿O hay otros valores? Diego, respondo yo y si quieres amplías tú. Sí. Actualmente el IDAE y el CEI recomiendan utilizar 10 kilovoltios, 10 kiloamperios. Sí que es cierto que hay gente que está poniendo más 20 kilovoltios y 20 kiloamperios. Aquí hay una cuestión. Aquí hay que proteger todo de manera escalonada. Tanto el driver, que ya de por sí lleva 6 kilovoltios, y ir protegiéndolo aguas arriba. El SPD 10 kilovoltios, protección de la subestación, protección del trafo. Al final, si tú pones un protector, por ejemplo, de 20 kilovoltios, estás dejando un vacío entre 20 y 6 kilovoltios, que es lo que tiene el driver de normal, que por ahí pueden entrar tensiones. Entonces, lo lógico es hacerlo todo de manera escalonado. Y bajo mi opinión sería 10 kilovoltios, 10 kiloamperios de SPD. Raúl Barrientos nos pregunta, la altura sobre el nivel del mar, 4.500, 5.000, ¿cómo afectaría el desempeño de las diferentes luminarias con las tecnologías desarrolladas? Pues la verdad que yo no tengo ni idea, ni nunca se me ha dado el caso. Sé que Buena la pregunta. luminaria, ojalá, si quiere Raúl, que nos invite a hacer un proyecto y lo probamos en campo. Perfecto. A ver, la luminaria como tal está certificada y ensayada tanto a altas temperaturas, bajas temperaturas, tiene válvula de compensación, de condensación para esos vaivenes que pueda haber de presión por alturas. Tiene todo, o sea, 1000 pruebas hechas para 1000 condiciones. A alturas no hemos hecho pruebas aún, pero bueno, puede ser una que hay que hacer. ¿Cuál es el porcentaje de depreciación de la luminaria LT L80? Aclaro, depreciación del flujo luminoso. Sí, L80 B10, 100.000 horas, 25 grados centígrados, es la depreciación. Vamos con otra. ¿Existe alguna correlación entre humedad ambiental y la vida útil de los drivers?
Si entrase dentro de la electrónica, sí. Si no, no. Nuestro driver es hasta las bornas de conexión estanco, la luminaria, el compartimento del driver es estanco, y entonces no tiene por qué entrar nada de humedad. Si la humedad entrase, sí, pero eso es fallo del diseño de la luminaria y fallo del diseño del driver. Cristian Avilés desde Ecuador. La luminaria Exella, cual tengo entendido que el voltaje nominal era de 220, lo cual nos impide la homologación para nuestro mercado, ya que solicitan un rango entre 120 a 240. Sí, nosotros empezamos, Diego, corrígeme, el ILC me parece que es el driver que trabaja desde 180, ¿puede ser? Sí, juraría que sí, de memoria sí. Entonces sí, está para un rango superior, para digamos el rango europeo más común, de 50 a 60 Hz y de 180 a 240, si no me equivoco. Para implementar el... Por añadir un punto más, ¿vale? A lo que añade mi compañero Alejandro. Alejandro habla sobre la gama ILC Pro, que generalmente utilizamos esa, ¿vale? Podríamos evaluar, utilizar drivers, ¿vale? De exterior de otras gamas con tensión universal, ¿vale? Para luminaria. Para implementar el alumbrado público con tecnología Smart, ¿qué requerimientos básicos se necesitan para su plena puesta en marcha? Al final, la tecnología Smart, como ha dicho Diego, es un término propio, que es dotar de inteligencia a un driver, y solo haría falta que la luminaria llevase nuestro driver. Ahí podría acceder a toda la información que ha comentado Diego, que se puede acceder al driver, ya sea vía cable por bornas DALI o vía inalámbrica por vía Bluetooth, que sería con el iMonitor. Vale, para añadir, y esto es importante, perdón, para añadir, hay dos conceptos. Uno es la tecnología iSmart nos habilitaría poner iMonitor. Y como dice mi compañero Alejandro, está vinculada al driver de LT. Sin embargo, si pensamos en sistema de gestión y en Smart City, el área recordemos que es agnóstico respecto del driver y respecto de la luminaria, ¿vale? Y como decía antes mi compañero, el driver puede ser cualquiera y la luminaria puede ser cualquiera que tenga un socket. A partir de ahí podemos enganchar el socket y listo. Bien, ¿cuál es la incidencia de vuestra tecnología sobre la contaminación ambiental y el tratamiento de residuos considerando las normativas mundiales? Nosotros tenemos en las luminarias y en cualquier producto sacado el certificado RoHS, que es libre de sustancias peligrosas. Y en cuanto a la otra parte de la economía circular, que es que se pueda reciclar, yo todas las luminarias que estoy desarrollando, liderando en LT, van con ese concepto, en el cual si se estropea un componente, que se pueda reemplazar. Vamos muy rápido, por favor, porque nos quedan 3 minutos. Hay unas cuantas preguntas, no va a dar tiempo a contestarlas a todas. Aquellas que no hayamos podido contestar, se las enviáis directamente a Diego y Alejandro, que os la podrán contestar con más lujo de detalles que ahora. Percy Suárez, teniendo en consideración los costos, ¿se podría utilizar en la electrificación rural? ¿Se ha considerado alguna protección para el nivel isofeuriúnico o sería una protección adicional? No sé lo que es eso. Yo tampoco, lo siento. Bueno, os ponéis en contacto con Alejandro y Diego y más precisamente ya lo dais todo por eso. ¿Cómo controlan la iluminación intrusa? Al final es complicado, pero con un buen estudio lumínico y con la variabilidad de ópticas que tenemos, incluso a veces con la inclinación de la luminaria que permite y las alturas, podemos hacer que la luz intrusa sea lo menor posible y así reducir la contaminación. En Perú tenemos ciudades en la zona oriental selva peruana donde por sus condiciones climáticas la condensación al interior de los equipos de alumbrado público son un gran problema. ¿El LT ha evaluado esta condición de evitar que el equipamiento se deteriore? Sí, aparte de ser estanco, tiene válvula de condensación. Inclusive tenemos, Alejandro, por lo que dice mi compañero, tenemos gama de drivers IP67 completamente estancos, totalmente, ¿vale? Correcto. Bueno, queridos amigos, quedan 4 o 5 preguntas, pero debo de ser riguroso con el tiempo. Habíamos previsto 3/4 de hora de presentación, 15 minutos de preguntas, pero nos hemos ido a 2 horas. Y no pasa absolutamente nada, porque para eso estamos aquí en el Cogitín, intentando que la gente pueda aportar valor añadido a esta situación en la que vivimos ahora mismo, que puede ser muy interesante. Quiero agradecer a Diego Horta, a Alejandro Baselga, a Nuria, vuestra compañera de comunicación, que se ha puesto en contacto conmigo para realizarlo, pero también especialmente a Miguel Ángel García, que también es compañero mío del colegio y compañero también de batallas profesionales, y le debo de agradecer que él haya sido... que
canal de comunicación y gestor de esta magnífica webinar que habéis planteado y que estáis invitados en otra ocasión a poder hacerlo. Así que nosotros estamos encantados de poder transmitir conocimiento a través de estas webinars que se van a poner muy de moda y que creo que no va a ser necesario volver a hacerlas en el colegio, sino directamente va a ser mucho más cómodo poder hacerlas como las hacemos. Así que muchas gracias a todos por haber participado y damos por concluido este webinar. Así que un cordial saludo para todos y hasta la próxima. Muchas gracias.